Como todos los días, como todas las tardes de fútbol, hay que saludarles porque hoy arranca una nueva edición de Pasión Estudio, listo para llevarles y trasladarles toda la información que va transcurriendo en los diferentes canales que se van emitiendo. Mucha información el día de hoy, posibles transferencias, nombres que van sonando para clubes, porque se está llegando, obviamente, otra temporada más de humo sobre transferencias y demás posibles fichajes. ¡Hola! 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 Belén Rivas, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿qué tal? Perdón, te sorprendí. Me sorprendiste. ¿Cómo estás, Marquitos? Bien, bien, bien. ¿Estás bien? Hoy estamos combinados. Hoy estamos twins. Sí. Hoy estamos full HD. Sí. Bien. ¿Lista? Para lo que podría pasar mañana, si es que ya hay campeón o no, o si hasta la última fecha. No quiero que haya campeón. Vamos Guaraní o Cerro. Vamos Guaraní o Cerro, sinceramente. Bueno, vamos saludando, hablando de Cerro Porteño, Franco da Rosa. Buenos días. ¿Qué hace, Marcos? ¿Cómo te va, hermano? Tranquilo. ¿Qué le pasó a tu cabello y a ¿Qué pasó a tu pelo? ¿Estás atrás? No, Parece mi pobre angelito él. ¿Qué? Parece una cebolla ahí atrás, boludo. Bueno, capaz, yo lo digo porque no lo tengo yo, por envidioso capaz, pero bueno. ¿Tu entrada qué tal? Levantaba un poco tu flequillo. Oico. Mira, Curi, mira, po. Sí, pero La M. Yo prefiero que me quede acá lo tuyo de atrás, Ojo No, con eso. no. Hola, mi querido Coque, ¿cómo te va? Hola Marcos, hola Belén, hola Franco. Bien. Mañana se puede definir el apertura. Todo partido en simultáneo a las 7 de la tarde, Todos los partidos en simultáneo, Sí. justamente Tanto de Guaraní, mañana. Libertad y Cerro. Exactamente, Cerro Porteño que juega en la nueva olla ante el conjunto de 2 de mayo, conjunto que la vez pasada logró un empate ante General Caballero, justamente se le escapaba la victoria a General Caballero. 2 de mayo General Caballero, que se había jugado a las 9 de la mañana, yo estaba estaba atento al partido. ¿Sí? Claro, Qué bueno. pero ¿cómo no? Fútbol. Claro. Fútbol. La figura del partido fue Thales Batowski. El arquero. Batowski. El El arquero, Cacho. sí. El Cacho creo que es brasileño. Pero bueno, mañana se definen las cosas, chat, cómo están, cómo ven. Porque, mirá, Libertad juega ante General. ¿Qué querés que pase? ¿Qué yo quiero que pase? Sí, bien, nomás ya. Yo quiero que sea Marcos, campeón. ¿Sabes qué? Por Eh. otra vez. Por lo que se destaca Pasión Estudio. Sí. Porque acá no decimos las cosas en la cara. Ya. Me gusta. No decimos las cosas que la gente quiere escuchar. Sí. Somos Ya. sinceros. Sí. ¿Qué vos querés que pase? ¿Querés que arranque yo? Adelante. Voy a arrancar. Yo no quiero que Libertad salga campeón. Yo tampoco. Y está bien. Adelante. Adelante, Belén. Y no quiero que sea cualquiera menos Libertad. Esa es la verdad. O sea, vos querrías que gane Cerro Porteño, O por ejemplo. Guaraní. Cerro Porteño o O Guaraní. Guaraní. ¿Quién para vos sale campeón entonces, Belén? Y no, porque ahí le El podemos tema es jugar. que mejor nomás decir que sale campeón Libertad y que no quiere que salga Libertad. Un poco de contradicción. Pero sinceramente, ¿Qué le hace desde bien mi punto de ¿Qué le vista, hace bien al fútbol, Marcos? que no gane Libertad, que no sea campeón Libertad, no le hace bien al fútbol. Ni a la que emite los partidos no le hace bien. Tiene que ganar Cerro para nosotros. Tiene que ganar Olimpia, ya difícil. Pero Guaraní también, que está con nosotros. Yo hablo de Pilsen. Papá. Por favor. Pero bueno, hay que ver qué acontece porque para mí, por culpa de Cerro Porteño, no voy a hablar de responsables ni de uno ni de otro, por culpa de que no se gestionó bien ese partido, que no pueden marcar ni un solo gol. Humberto Botellón que se quejó de la cancha del 12. Que se quejó de la cancha del 12, que dijo que era como, qué horrible, o sea, y es cierto, un respeto para toda la ciudad de Itagua, pero Cerro Porteño le sirvió de vuelta en bandeja su posibilidad de ser campeón a Libertad. Cerro, además Olimpia jugó demasiado, para mí sinceramente jugó bien Olimpia. A mí me Respecto a sus gustó. últimos partidos. Me gustó ese 4-3-3. Me gustó cómo metían pierna. Porque hace mucho no veía eso. Hace mucho, sinceramente, no veía eso. Vos veías Con que huevo jugó. jugó con huevo. Esa es la Sinceramente jugó con huevo y me gustó. Olimpia le dio la mano a Cerro, pero ¿quién no se dio la mano? Cerro. Cerro.
Y lastimosamente, pasa esto en el fútbol y tenemos que hablar de que nuevamente Libertad puede ser campeón. Y estoy podrido, viejo. Estoy podrido de que Libertad salga campeón. Que no te No escuche tiene Natalio, ¿eh? sentido. No tiene sentido. Sinceramente, y te pido mil disculpas, Natalio querido, que acaba de mandar un audio de 2 minutos. De 2 minutos. Ahora me va a odiar a mí, no Y les solamente a pido Franco. mil disculpas a todos los liberteños. Que si nos están escuchando, 2 habrá por lo menos. Pero yo le pregunto, chat, ¿qué es lo que hace bien al Paraguay? ¿Que salga o campeón Olimpia o que salga campeón Cerro? Porque no hay folclore si no ganan ellos dos. O Guaraní por lo menos. Bueno, pero... Bueno, también Guaraní. El que está difícil, haciendo ¿verdad? una... Pero igual. Hay que echar culo también con Libertad. Hay que echar culo con Libertad. Están haciendo bien las cosas y tienen el mejor equipo. Y no pega. Y Porque... ese fue el Y tema. claro que no pega, pues es el mejor equipo, hermano. Pero ayer decías que era el menos peor. Pero Nelson diría, no estoy de sigue acuerdo. siendo el mejor equipo, o sea, el más regular por lo menos. Y de Pero verdad, cambiás con el tema. Es que no Eso es lo que cambio. yo justamente Yo ahora que estoy en la detesto. mesa, Yo ayer Coque no quería que opine porque no estaba en la mesa. Bien, y por eso tenés que Ahora. Opinamos como Sí. carajo, opine. ¿Cómo me vas a decir el menos peor, Y Franco? Enio es el menos peor para mí, pero bueno, ¿y qué va a hacer? Es el que menos se disfruta, es el que ni siquiera su hincha están disfrutando ahora mismo, es el equipo que no representa a la mayoría, es el equipo que no da gusto que salga campeón porque es el ¿Cree que equipo de Resumí, los pocos. en un audio. De pasión, para pasión. No, viste que hay ahora un audio de TikTok viral. Gasó, Y Gasó, gasó el campeonato. no pega, pero Gasó. se sigue demostrando que Cerro y Olimpia no están a la altura. Hace No años compiten, no están a la no altura. compiten. Y más Cerro que Olimpia, porque Olimpia por lo menos tuvo un destello fugaz. Y Cerro no tiene un destello fugaz hace años. Pero Tres, igual Cerro levantó en este torneo. 4 años ya. 4 años. No, Belén, pero levantar- 21, no, Cerro porteño. 21. No hay copa levantamos. Sinceramente, lo de Cerro Porteño ya es preocupante para mí porque ahora eso es lo que nos da gusto. Porque cuando Cerro depende de sí mismo, es ahí donde tenés que tener miedo. Manolo ya dijo, tenemos miedo a ganar. Y bueno, mañana Cerro Porteño se enfrenta a 2 de mayo. Partido que va a ser difícil igual porque como que se está aferrando el equipo de la terraza del país a la idea de juego que está planteando Marcelo Palau, que la vez pasada empató justamente sobre la hora con un gol en contra con la llegada de Sergio Vareiro. Va a estar difícil. Y Libertad contra un General Caballero que para mí, no sé ustedes qué opinan, General Caballero en estos últimos tiempos se agrandó ante los grandes. Se agrandó bastante. Partidazo. A Olimpia le ganó 3-0. Cerro creo que le gana 2-1, pero apenas, porque Apenas, ¿no? acaba Clementino mete el golazo. Abrió el marcador. Clementino metió el golazo justamente, que inatajable para Martín Arias. Entonces, para ustedes, yo sé que es una pregunta redundante, capaz ya lo hicieron ayer, pero qué difícil Pero hoy está. estoy yo, Pero hoy estoy yo y yo quiero preguntar, ¿ya está cerrado el campeonato? ¿Sí o no? Yo creo que se define mañana, no en la última fecha. Siento que se va a definir el día Entonces sábado. está diciendo que mañana Libertad es campeón. Y al final sí. No quiero, pero es el que está en condiciones, el que tiene a su favor los puntos. Es así nomás la cuestión. Las estadísticas están a favor de Libertad. Y siento que mañana va a aprovechar. Para Franco, Aunque yo no ¿o quiera. Coque? Para mí todavía no está cerrado el campeonato. Para mí se va a definir en la última fecha. Y para mí Libertad no va a ser campeón. Mi querido Franco, Y si depende de Cerro, complicado. Si depende de Cerro, es muy complicado, Marcos. yo voy a decir algo y me van a tratar de loco. Me llamaron loco. Muchas veces Mañana va a ganar General Caballero. Va a dar la posibilidad al Ciclón. Yo creo que Cerro va a ganar la 2 de mayo. Y el campeón de esta apertura va a ser Cerro Porteño. Cerro Porteño va a ser campeón. Aunque usted no lo crea, lo dude por cualquier parte. Pero yo creo que mañana General Caballero le va a hacer un partidazo a Libertad. ¿Vos a cuántos partidos quedan? 2 fechas.
2 fechas. ¿Y cuánto tiene que sumar Cerro? 6. 6. 6 de 6. 2 ganados y Libertad Ayer tiene que no caer pasaron un una o 2 veces. No, Libertad tiene que caer 2 veces. Tiene que veces. empatar mínimo 2 veces. Mira, vamos a seguir Para mí sale campeón Guaraní. la locura del perro cerrista, que es el que crea el Excel. Vamos a siempre. ver a ver el Excel. A ver el Mira, Excel. te mando el Excel, pero te cuento que Libertad tiene que empatar 2 partidos. Los 2 partidos restantes. Mínimo. Claro, Libertad o con perder. Libertad no tiene que ganar. Uno no tiene que sumar puntos, o sea, no tiene que sumar a 3 en los 2 partidos. Libertad, a ver, ¿cuántos puntos tiene Cerro? Pero estoy mandando el Excel. 35. Está 3 de Libertad, ¿verdad? Cerro tiene 35, Libertad tiene 38. Bueno, y Yo si, no- si Libertad y gana este esperá. partido y gana Cerro también, Cerro ya queda sin No, posibilidades. no, banca. Mi pregunta es la siguiente. En duelos directos, ¿cómo está Cerro con Guaraní? Creo que Cerro le había ganado a Guaraní. Sí. Bueno, y la otra vez. Pero Libertad no. Pero ese fue el tema, que vos puedes si empatar con, o sea, con la persona que vas a empatar, perdón, con el equipo que vas a Guaraní empatar con le puntos, ganó. pues, Por eso. esa es la Guaraní ventaja que ganó. tiene Pongamos una situación. sobre Libertad. Y sobre Pongamos- Cerro, Cierto, le había ganado Guaraní 3 está sobre 3 a 1 Libertad. ganó, ¿verdad? Sí, No 3 a recuerdo 1. bien. 1-0 perdió Pero, Guaraní. pero con Y Cerro, pegan a Cerro, cada uno. Cerro y Libertad, ¿cómo van? Eh, Cerro no, tiene ventaja. No, Cerro Libertad. Libertad tiene Libertad, ventaja. bueno, entonces, ¿qué pasa? Si Cerro, Y Cerro tiene ventaja. En si Guaraní es un Libertad, quilombo. si Libertad Qué lindo. gana este partido y Cerro gana este partido, Cerro ya no tiene posibilidad de ser campeón. No, ya no. ¿Cómo? Lo que pasa no, es que obvio que no. Si Libertad gana su partido y Cerro también gana su partido, No, ya no chao. tiene Ya no, posibilidad de ahí ser Cerro, Libertad campeón. campeón. Cerro está a 4. No, pero todavía depende no. si Guaraní pierde. Porque acá el tema es Guaraní. Ah, sí. Guaraní no tiene que sumar porque Guaraní tiene ventaja deportiva sobre Libertad. Sobre Libertad, Con no cierto. sobre Cerro. Y no. Es un quilombo. O sea, estamos igual. Pero lo que voy es que ahí no hay campeonato en ese caso. No. O sea que a Cerro le cagó totalmente haber empatado con Emiliano. Total. Claro que sí. Obvio. Sí, Tenía que haber recontra. ganado Tenía Cerro que Porteño. ganar. Sí, él solo, y eso es lo peor y lo que más resalta para mí. Ahora Guaraní Que no tiene puede ventaja. ser. Amigo, si Porque- Cerro ganaba este partido, iba a tener 2 puntos más. Sí. ¿Sabes cuántos son 2 puntos más? 37 y Libertad 38. Sí. Cierto. Ahí está la tabla de posiciones. Vamos con esto. Primera posición para Libertad, que tiene 38 puntos. Cerro Porteño 35. Guaraní 35. Empatados los puntos con Guaraní. Te digo 37, 38. Y Libertad no tiene que sumar. Y si Guaraní suma, empata en puntos. Si Guaraní suma, se va a 38. ¿Qué pasa si hay un triple empate? ¿Quién sale campeón? Libertad. Libertad, claro. ¿Por qué? Por la ventaja deportiva de 36. puntos. Libertad tiene 6 puntos por encima en ventaja deportiva en cuanto a Cerro y Guaraní. Sí. Se suman los partidos entre los 3. Entre los Y 3 Libertad, y Libertad tiene es más campeón. puntos. Libertad Sí. tiene 3 y Guaraní está segundo. Sí. Con 6. Guaraní quedaría segundo, Guaraní sería vice y Cerro sería ¡Vamos a tercero. Guaraní! Pero mira qué lindo ¡Qué realmente se pone el campeonato, Es que calcula- aunque no los quieras creer. Calculamos Mañana todo. para mí se juegan los 3 partidos más importantes. El domingo ya para completar. Ya. Para Ese completar. ese Para mí que ni venimos luego nosotros, ¿eh? Día o quiere ver el partido de Olimpia el domingo le gana. Sí. Estos son los partidos de la fecha. Porque Mira, se mira. juegan en simultáneo. Escuchá lo que te decía, Marcos. Sí, adelante. Si Libertad gana, Cerro se queda sin chance de campeonar. Claro. Pero Guaraní sigue con chance Guaraní de campeonar. sigue, claro, o sea, si poner una Y- situación y de que Guara- los 3 ganen. Los 3 ganan. Guaraní se queda con 38, Cerro, o sea, ahí No. cambiaría la posición porque Guaraní sería segundo. A lo que voy que en la siguiente fecha no se puede definir el campeonato porque si gana Guaraní puede, o sea, la única manera es que pierda Guaraní. Porque si gana Libertad, Cerro se borra de la pelea, pero Guaraní sigue en pelea, si Sí, sigue Guaraní sigue en ganando. pelea. Podemos tirar tipo, Es una locura. nuestras predicciones de estos partidos y ahí vemos en ese caso quién saldría campeón. Por ejemplo, en el partido de... Partido Libertad General Caballero, Liber- partido Cerro 2 de Mayo y partido Exacto. Guaraní contra... Ay, no recuerdo Me contra... olvidé, No, Guaraní contra Luque. Ah, Contra Luque. Puerto Uy, Luqueño, partido con picante. Caselito, Bueno, ¿cierto? mira, si Guaraní Ahí está. le gana a Luque, Bueno, arranca Coca entonces. si Guaraní le gana a Luque, se va a 38 puntos. Ok. Sí. Libertad ganándole a General Caballero se va a ¿Vos crees que va a pasar eso? 41 puntos. Sí, yo creo que va a pasar eso. Ok. 41 puntos, yo creo que va a ganar Guaraní, va a ganar Luque y Cerro también va a ganar su partido. 38 también. Pero va a ganar Libertad. Bueno. Va a ir a 38, pero
ahí Cerro se queda sin chances de campeonar. Ahí ya en la última fecha se define Libertad y Guaraní. En la última fecha se define Libertad y Guaraní y te voy a decir contra quiénes juegan. Ey, las Libertad probabilidades. creo que juega contra 2 de mayo. Pero lo que quiero saber O sea nomás que es... al fin y al cabo, Guaraní tiene Guaraní más juega chance contra otra vez. ¿Qué Cerro? Y acá también. Guaraní tiene Acá más pasa chance. algo. Acá Guaraní pasa le algo, ganó mirá. a Tembetarú. Porque creo que el partido Ah, no, este es primera fecha. se postergó. O sea, nadie habla de que No, Guaraní aún tiene hay que un poco saber más de chance fecha y que horario Cerro. para la última Sí, fecha. Guaraní tiene más chance que Todo Cerro. depende de este partido. Acá me ha parecido 2 de mayo para Libertad. Voy a ver por la Ahí está. primera rueda. Qué grande, Benja. Así Espectacular. como te trozamos, te agradecemos cuando haces bien la Oiga, ayer le asusté bien grande. Le llamé. Está lo- bien, gracias, Benja. Grande Benja, grande Benja. Espectacular. Bueno, estos son los partidos de este fin de semana. Mañana Cerro Porteño se enfrenta a Sportivo Le gana. 2 de mayo. Le gana Cerro. Gana Cerro Porteño Gana para Cerro. Belén. De verdad, quiero que gane Cerro. Después en la huerta nos vamos Libertad General Caballero. Empate. Empate. Otro empate. Perfecto. Guaraní Deportivo Luqueño. Gana Guaraní y quiero que gane Guaraní. Además se juega en Itagua. Quiero que gane Guaraní. Con esta lluvia. Quiero irme al partido. Qué complicado. Demasiado ya me pone Yo nervioso. me quiero ir al partido. Para vos gana Guaraní entonces Belén. Para mí gana Guaraní. Gana Guaraní y 38. Libertad empata. Libertad empata, tenía 39. 39. Sí. Y Cerro gana. Cerro 38. gana 38. Sí. Bueno, y ahí se define todo en la última fecha. Eso yo es muy loco todo. Demasiado da gusto, ¿sí qué? ¿Qué va a dar gusto? Da gusto. No, pues iba a Pero dar es gusto mejor si Cerro esto que ganaba. que en la fecha número 15 ya será campeón Libertad. Pero loco. Que si estuvo Cerro- a punto de suceder iba a si es pasar. que Libertad no perdía sus 8 partidos. O por lo menos no sumaba de a 3. Pero ¿sabes lo que pasa? Libertad de 10 partidos sin ganar. 10 partidos. 7 partidos por Todo el lo que partido. Cerro ya pechea contra sí mismo. Y tuvo la oportunidad. El de peor Cerro, rival de Cerro es Cerro. Legalmente. Vos sabés que es increíble Cerro cómo se ese reó. partido no se llegó. O sea, perdón, yo entiendo que Ameliano se hace fuerte contra los equipos grandes, pero Cerro Porteño se estaba jugando la vida. Hoy va a tener ya la cantidad de 38 puntos. Pero, ya iba a Marco, estar con libertad. Pero no es por culpa de este partido, Marco. Partidos que haré que solo Cerro entrega y de la manera en que entregamos. Solo a Cerro. ¿Te acuerdas de ese gol de Gatito, ese gol que le entró a Gatito? Contra el Triqui, que se le escapa la Triqui, pelota. claro. Y después de penales desperdiciados de Cecilio. Me acuerdo, contra sea, Libertad fue. Puntos ibas a Justamente tener. contra Contra Libertad el duelo directo. Puntos ibas a tener, pero solo Cerro y de las maneras que Cerro termina perdiendo puntos, te terminan llevando a esta desesperación. Vamos un poco a lo que fueron los partidos de Cerro Porteño en el Apertura, porque, como decías, hay partidos que no lo debía haber perdido. No, amigo, hay muchísimos partidos. que Muchos Cerro partidos, regaló. empezando en la primera fecha. En la primera fecha, fecha 1, ¿contra quién jugaba Cerro Porteño Libertad? Empate 2-2. 2-2 fue ese empate de Cerro Porteño. Después empató contra Luque, 1-1. Después empezó a remontar, que le ganó a No, Nacional. espera. Sí, claro. Contra Luque nos metieron al 95. Cierto. Contra Cierto. Luque nos metieron al 95. Perdemos contra Triqui y después... El 1-0 que le entra a Gatito. Gol A de Gatito. Después, perdemos el clásico. Bueno, le ganaste a Recoleta por lo menos. No, yo estoy diciendo las cosas que nos hicieron perder puntos, no lo que nos hicieron ganar. Bueno, perdiste el clásico. Perdiste el clásico. Perdiste 1-0 contra Guaraní. Los dos clásicos. 1-0. 1-0. Al Le gana General 95. Caballero. Al 95 perdiste con Guaraní. No es que perdiste nomás con Guaraní. ¿Cierto? Después, ¿qué otro pasó? 2 de mayo que le empata a Cerro. Empatado, ¿cierto? Con penal fallado. Para 2 de mayo. ¿Cierto? Acá vamos a mostrar las cosas como son. No vamos a mostrar cada cosita nomás. Después perdés contra Libertad el 1-0. 1-0 contra el Libertad. Sí. Empatá de vuelta con Luque. Impresionante. Son puntos. Estamos repasando, mejor dicho, la cantidad de puntos desperdiciados de Cerro Porteño Un en montón. toda esta apertura. Un montón. Porque son, con el respeto que se merecen los equipos del fútbol paraguayo, son equipos que son accesibles. Para Cerro. Para Cerro. O sea, estaba hablando de Y en Cerro Porteño. infraestructura en jugadores son mucho más. Así nomás es sencillo.
son jugadores Sí. que valen más, que Y rinden después más. ahora empatás contra Emiliano otra vez, sabiendo bien que si ganás No te ya puede, ibas no. a empatarle en puntos y Olimpia te ayudó con ese empate. ¿Viste cuando decimos no te puede ganar o no te puede empatar a Meliano? Bueno, por una cuestión de que son equipos que no tienen el mismo nivel financiero, económico, a nivel infraestructura Ni de que jugadores. tienen los equipos grandes. A Claro. eso nos referimos, ¿verdad? Pero lo de Cerro, En el clásico perdimos 6 puntos. Tenés razón, Carlitos Ron, que te ríes. Sí, 6 puntos cierto, perdió seis Cerro. 6 puntos puntos en perdió el Cerro. clásico. 2-1 los dos y partidos. con todo respeto a Olimpia. Olimpia tampoco venía muy bien. Cerro No. pecheó el clásico. No es que Olimpia tuvo un nivel Los dos extra- clásicos pecheó Cerro. Los dos No es que clásicos. Olimpia tuvo un nivel extrafalario, fue que fue una menos inútil locura. ¿no, Olimpia? Porque Cerro pechea, porque juega peor, jugó peor los clásicos, porque se caga y somos nuestro peor enemigo. Ilegalmente. Sí. Ese es el tema ¿Cuándo que... fue el primer clásico en el Defensores? Era, El ¿no? defensor, el que nos 2-1. fuimos Que había cuando un gol de Benedetto... Iturbe. Gol de Gol de Iturbe. Iturbe. Error de Richard. Error de Richard, ¿qué quilombo fue esa vez? Me Y después acuerdo. agarra, La primera mete el televisión. primero de un rebote raro que le llega a Derlis. A Derlis. González, y el segundo es una asistencia Redes. de Pipa Benedetto para Redes. Madre mía. Una asistencia esa Pipa, ¿verdad? Solo Sí, para una- eso. yo lo esa fue la pensaba. Esa única fue la La única única asistencia. asistencia La única asistencia que O hizo. sea, qué loco, ¿eh? Pero sí, o sea, estamos hablando de partidos que Cerro debía de haber ganado para hoy no estar viendo de esta manera la tabla. Además, para mí Cerro Porteño, este es el campeonato de Cerro Porteño. Pero ¿y entonces, ¿qué es el problema de Cerro? Acá vamos a quitar el tema dirigencial. Vamos a plantearnos sobre qué es el problema de Cerro en campo de juego. La cabeza. En fútbol. La cabeza de los Pero perros. Sacando lo 11, dirigencial. pero no puede ser El lo tema, 11. para mí, Cerro Porteño no sabe, para mí Martínez no sabe leer los partidos. ¿Pero qué? ¿Un rendimiento? ¿Una cuestión de rendimiento de cada Es No la sabe leer los cabeza, partidos. Es Es la físico. cabeza de los muchachos. Es mental y físico. Es mental. Es mental el problema. Cerro no de Cerro aguanta Porteño. 90 minutos. Es mental. Porque Martín no sabe leer los partidos. Manolo tampoco sabía. Bueno, ¿y qué? Bernay tampoco sabía y le cagó la barra. ¿Quién es lo que sabía entonces? Para mí, ¿Quién supo jugar con Cerro Porteño? en banca, ¿sabe qué le falta a Cerro? Lo mismo que le pasa a Olimpia. Necesita una cabeza que realmente sepa lo que significa el escudo. Que sepa lo que significa el club. Que entienda cómo es la idiosincrasia del jugador paraguayo. Claro, para que sepa que en ese tipo de adversidades que vos sabés que este partido te puede poner a punta de campeonato, no se te vaya por la borda. Le falta alguien que realmente tenga los huevos cerristas, boludo. ¿Y quién te va? Perdón. El huevo azulgrana. ¿Quién es un cerrista capacitado para dirigir al club? Y que me hayas dicho otra vez que en esta clase de partidos no peché. Allá, de todas las opciones ¿Querés que te diga que algo? tenía era una nomás que era chequearse. Después ya no está más Ahí chequearse está. porque pechea. Porque No. había sido era el que pegaban pecheada. No, allá, pero lo que pasa con Chiqui es que hay No, una cuestión no, vamos a extra pedir- futbolística ya también. Tercera vez por Chiqui. Tercera vez. Pero lo que pasa con Chiqui hay una cuestión extra futbolística. El tema es, mira, Para mí es Zapac, Chiqui Arce. te voy a hablar con nombre y apellido. Zapac lo renueva al chiquiarse por 4 años y en el primer año le chuta. Es muy loco. O sea, Sí. imagínate, no podés vos agarrar y hacer semejante barrabasada. Pero- Sinceramente. Pero no podés pedir por Chiqui por tercera No, vez. No va a ser una ahora solución no. para Cerro Yo no Porteño. pido por Chiqui, ¿eh? ¿Qué Yo no pido cerrista? por Chiqui. ¿Qué Pero cer- para ese tipo de momentos. ¿Qué técnico paraguayo puede agarrar Cerro Porteño o Olimpia? JCC. JCC es el único capacitado Lleva- para mí. Cerro- Cabo Sarabia. O sea que a mí me gustaría verlo en Cerro, por ejemplo, a Arrua Hijo. Mm. ¿De José. verdad? Sí. Arrua Hijo, ¿eh? Es un muy... Para mí Es un tiene muy buen buen DT, ¿eh? planteamiento, pero hay Pero que sí. verlo en un equipo un poco más grande. ¿eh? Para o que sea, antes que llegue a Cerro. Exactamente, antes que llegue a Cerro o Olimpia o... Bueno, muchos ya piden por el Botellón. Dopa de botellón, No, hermano. no. Pero- Dopa de botellón. Botellón, para mí, no va a aguantar la presión. No, a Botellón, la primera, lo Los primero primeros que 3 partidos, chau. lo primero- ¿Vos pensás el Botellón va a aguantar el vestuario de Cerro Porteño ahora mismo? O el vestuario de Olimpia. Ese es el tema, ese es el tema. Yo entiendo que tiene una gran capacidad de lectura futbolística y que cuando dirige a Meliano o dirige a General Caballero, se ve una amplia notoriedad de la mano del técnico, de la mano de Botellón. Pero es otra cosa cuando vos lo metés en, ponele, vestuario Olimpia, te encontrás con Richard Ortiz, te encontrás con Derlis González.
Tipo, vos sos el invitado acá, papá. ¿Qué? No te van a agachar la cabeza. Y eso es lo que falta a Olimpia del Cerro. Alguien que entre y vos diga, Aura, como se Con llama. este ojo. aura. O tratar de construir eso. Porque difícil lo que vos entre con todo y ya esté. Y difícil que le Porque pida a un extranjero eso Claro, también, ¿verdad? porque mira, Alfaro vino y realmente fue un proceso del Alfaro. Sí. Aunque Igual- los resultados fue un proceso y Aunque los resultados fue se fueron construyendo, rápido y también. claro, y fue construyendo un equipo. Pero ¿sabes lo que pasa, Marco, con Alfaro? Que los resultados también ayudan. Ahí vos te probás como técnico. Claro. Si vos venís y haces las hazañas que te hace Alfaro, ganar a la Argentina, ganar a Brasil, evidentemente estás por buen rumbo y la gente te va a bancar y vamos a ser todos buena onda y va a ser el máximo ídolo del fútbol paraguayo. ¿de dónde viene porque, todo eso? Porque viene Del pensamiento que pensamiento, tiene el exacto. entrenador. Pero De la filosofía de juego que Pero tiene. porque también acompañó con resultados, porque futbolísticamente Claro, también acompañó. Si era puro claro. bla bla bla, no iba a estar haciendo lo que Totalmente, es. sí. Porque acompañó con resultados futbolísticos desde el momento uno. Total. Uno. Vos sabés. No hay un técnico que te venga a demostrar en el momento uno el cambio, que te muestre lo que demostró Alfaro en el fútbol paraguayo. ¿Quién te va a hacer eso? vos sabés Pero de que 2 partidos ya va a estar tu cabeza colgada. para mí eso no va a suceder si viene. Me van a decir que estoy loco y otra vez. Pero Estás digo loco, nomás- estás loco, Marco, estás Marco, loco. ¿está loco? Pero digo nomás que hay un director técnico que está haciendo bien las cosas y que para mí el proceso futbolístico, el proceso, o sea, del menos a más fue impresionante con el Musuk Runa, que para mí Ever U Almeida, No. para mí Ever U Almeida pisa el vestuario de Cano, Sí, hay aura para mí. total. Sí. En absoluto. Y En absoluto, Marco. Concuerdo con vos. no sé. Ahí no va a haber ningún apellido. Porque, ¿sabes? Que Porque sobrepase a ¿sabes pues lo que hizo por el club también? Y en el Pero 2013 es decían una que ese fue el leyenda, problema. Una leyenda viva. No, pero dentro de todo una leyenda viva. Siempre hay problemas. Y siempre en el 2013 decían, Siempre. él fue el problema. El tema es que cuando hay problemas siempre se busca el responsable. Sí, pero Y el más espera, rápido para encontrar un te- responsable te, es el técnico. Te pregunto algo, Franco. Vos siendo jugador de Olimpia, Me cago en las patas. entra Ever Hugo Me Almeida cago al en las vestuario, patas. te cagan las patas. Y debería de caerme en las patas. Si Por soy un eso. tipo de pienso. Por eso, o sea, Lo que pasa Ever Hugo te da otra cosa. ¡Epa! ¡Grande ¡Grande Andrés! Andrés, carajo! ¡Bienvenido! Bienvenido, Andrés. Bienvenido, Andrés, a la familia de los suscriptores. Van a haber sorpresas, papá. Van a haber Aguante sorpresas. el indio. Bien, Ojalá. bien. Él realmente Él es un es hincha de del Guaraní. indio. Es de Ojalá. Guaraní. ¿Verdad? Ojalá que nos visite cada mes, Andrés. No, y que esté con nosotros cada mes. Vos sabés lo difícil que es. Sí. Que vos, vos sabés, vio. ¿Y vos me pensás que quién es lo que le aguanta a mi novia? Yo. Es difícil con... A Nat. Y obvio que es difícil. Y bueno, y digo nomás, yo desde esa perspectiva No, lo que sé Marco, que es Ella lo salí de que ahí. salí nomás de eso. Marco, Sale salí de nomás de ahí, maravilla, allá con Salí Nelson. nomás ahí, Marco, salí Tranquilo. nomás ahí, Marco. Qué pucho, boludo. Bueno, vamos a escuchar audio 0986 15 21 80. Vayan mandando. ¿Qué chiste es ese? ¿Cómo se quita la sub? No. Voy a hacer Pará. un ratito. Ule ya. Adelante. Ahí está el Black del indio. Falta la suscripción. ¿Dónde? Mira un poco tenemos el dos Black. hinchas del indio. El Black no suscrito. Pero y te voy a decir algo, suscrito. te voy a decir algo. Y Black es gran Il traicionero. Black es ¿Por qué desde te la dice grada. Él es desde la grada. Él no es de pasión. Pero, ¿y qué tiene que ser la verdad? Por eso no está suscrito. Él se prende de la grada, está suscrito. Y bueno, pero está Acá bien, el no verdadero, que es del indio, hincha de Guaraní, Andrés RKT, papá. No hay ni otro, no hay ninguno como este fantasma, Audios. Marcos. Señor. Información. No, no. Audios. Audios. Está habilitado, veo. Aquí un ratito. Conecta bien tu cable. ¿Estás conectado? ¿No suena, pio? Subí tu volumen de tu compu. Ahí arriba a la derecha. Marco, subí el volumen de tu compu. ¿Qué Adelante. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con estos muchachos? ¿Quién se sentó acá ayer? Yo no toco nada. ¿Pero por qué no Allá suena? es tu consola. Levantar a tu audio. El del audio. Es del. Bueno. Bueno, vamos a Gracias. tener que escuchar después. ¿Podemos llamar a alguien que nos solucione eso? Sí. Ya. Están a full, seguro los muchachos también. La Tranquilo. raza. Sí, alentando. sí. ¿Desbloqueamos? No, pasa. Qué raro lo del audio, ¿eh? Yo sé tu contraseña. No, espera.
¿Qué el A ver qué dice el chat. Coqueva, ¿qué pasó tu video de YouTube? No, mi video ya... Ah, teníamos que salir por X también, ¿eh? No Bueno, está bien. Bueno, mi cuenta me hackearon, muchachos. A mí. Yo no tengo más videos. Tranqui. Sí, metele, po. A ver si se escucha. ¿Adelantado? Vale. ¿Se No escucha? suena, ¿eh? Franco, ¿qué Cualquiera. novedades hay de los nuevos refuerzos de Cerro? No se sabe. Chicos, buenas tardes. Aquí cocinando un ¡Hola! poquito de arroz con carne seco, ¡Dale, Alam! picado de cebolla, le puse morrón, conserva, papa, diferentes verduras le puse. Ah, ¿Cómo están todos? Bien. Espero que bien, tranquilo. todo tranquilo por acá, todo bien, gracias a Dios. Amén. Les mando un abrazo, que Dios los bendiga siempre, bendiciones. En De Gallo está la división del campeonato, mañana vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Epa. El campeonato. Veremos qué pasa. ¿Quién es Marisol? Tranquila, Belén. No nací Belén. Decí que vamos Cerro, vamos que Guaraní. Y Libertad también puede tener chances de salir campeón, pero vamos a ver qué pasa. Esos tres ¿Cómo que tiene equipos chance, pueden tener Natalio? chances de salir campeón. Así que todo tranquilo por acá, como le digo, que Dios los bendiga siempre y los guarde de todo mal peligro. Bendiciones para todos ustedes ahí, Amén. a todos los que trabajan Pasión Estudio. Y Audios. estoy viendo a través de YouTube. ¿Estás suscrito? A ver. Sí. Otro, claro, todos los audios que tengan. Adelante. Hola. 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 No, así no con Natalio Rivera, por favor, chat. ¿Qué hace Gorda Costa? ¿Cómo andás, querido amigo? ¿Todo bien? Franco, está para ser dirigente de Cerro con tu padre. Dictador Natalio Rivera Morel, dice. Yo no estoy sin dinero, amigos. Yo no sirvo para dirigente. Soy Emilio Casinquit, mañana ¡Epa! tenemos el torneo de apertura, mañana tenemos la fecha 21, una posible definición del campeonato prácticamente. Es el 99% de Libertad versus 1% aliado entre Cerro Porteño y Guaraní, donde Libertad decayó muchas veces y Guaraní, que es el que más también tenía que aprovechar, ya podía estar puntero 3 puntos adelante de Libertad y Cerro Porteño. Y Cerro también, Cerro muchas veces termina perdiendo sobre la hora o empatando un 0-0, termina defraudando siempre. Después tenemos 3 partidos simultáneos, tenemos Libertad versus General Caballero, tenemos Luque versus Guaraní a las 7 y Cerro Porteño versus 2 de Mayo a las 7 también, los 3 partidos simultáneos y una posible definición del campeonato que está todo en las manos de Libertad. Y bueno, no, en base a esto yo les quiero mucho. Ay, Qué grande Passion Kids. Esa información que me habías dado, ¿verás quién lo emitió? ¿Vos? ¿Cuál es la información? La de Modric. ¿La que podría jugar en el Inter de Miami? Sí, Ah, porque no. ah, No, se real, habló. Dicen que podría Es un ser. rumor. estamos compartiendo. Es un rumor. Es un rumor. O sea, él dice que no tiene intenciones de retirarse todavía, su gran objetivo es disputar una última Copa del Mundo. Dale, Servicio automotor, Shra. Hola, Pasión. Saludos a todos los muchachos ya. Marcos, Sí. ¿sabes qué? Te quiero pedir que me dejes enviarle un pedido de disculpas Sí. al señor Franco da Rosa. Ok. ¿Qué pasa, Que servicio? ayer realmente me pasé, boludo. Y nada, se me pasó y quiero felicitarle por un año más de vida, hijitos nuestros. Hace 3 años que no nos ganan. Así que, para vos, Franquito, ¡feliz cumple! ¡Que lo cumpla! ¿Ya se puede ir al jardín? ¿Sabes lo que pasa? ¿Al maternal? ¿Sabes lo que yo siento? ¿Qué pasó? ¿Qué? Que a mí me falta un brazo y al decano le falta una pierna y se está Ojo. burlando de mí. Imagínate Estamos- el tuerto, el rey de los ciegos, dicen. ¿Eh? ¿Qué? Es una frase. Es una frase histórica, Belén, no es que estoy inventando nada. Ya sé. Ojo con lo que está informando
el periodista Ángel Eliam, justamente, la respuesta de Ever Hugo Almeida, si volvería a Olimpia en algún momento. Te lo resumo en una respuesta. Yo nunca salí de Olimpia. Le sacaron. Es mi vida. Muy fuerte. Olimpia querido, Olimpia de ayer, Olimpia de ¡Vamos! hoy, ¡Volvé! Tercer Ever ciclo. Hugo que ¿no? dice, me sorprendió que Olimpia se haya eliminado tan rápido justamente de la Copa. Evidentemente que debe haber algunos inconvenientes ahí adentro. Dice Ever Hugo, después dice, ni Matías Almeida ni yo sabemos qué pasó con él en Olimpia. Lo borraron, más todavía en el momento que había fallecido su papá. Pepo, Anderson Parra tira algo. Benedetto Universitario de Perú. Y Churina Olimpia, pero. No, por favor. Así escuché. No, no. Así escuché yo. Ni en pedo, traemos nueve. Hay información con esto. Señoras y señores, tenemos a Luqueño. Luqueño en mira de jugadores. ¡Epa! Tenemos 3 jugadores a pleno con en la mira de Luque. El primero. Esta información es de Carlín Correa. Ojo. Ale Silva, que está en el interés de Luque. Juan Espínola, el portero. Y para mí esta es una bomba. Para mí esta es una bomba. Voy a utilizar un término de mi amigo Ramiro Aranda. Bombazo. Sergio Chico Díaz. Sergio Chico Díaz. Entonces, Ale Silva, Chico Díaz y Juan Espínola en el interés de el conjunto de la República. Informa Carlín Correa. Y si es que quieren esos jugadores, que van a responder? Chiquero. Dios mío. Seguimos con el fútbol. Pero tampoco, Sergio Díaz estaba en Grecia. 43 partidos, 4 goles. ¿verdad? Sergio Díaz. Si no estoy equivocado. En Grecia está jugando, ¿no? Creo que tiene como 43. Un ex Real Madrid a Luque. Vos sabés que yo... Mira, acá Real está. Madrid, Perdón, me total. confundí. 48 partidos, 5 goles, 2 asistencias. De Sergio Díaz. Ese pues ¿El club? Yo creo que si viene acá... Es la segunda Bueno, no división voy a de más decir que Grecia, si viene ¿verdad? acá la va a descoser. No voy a más decir nada. En serio le digo. No voy a más decir Decilo. nada al respecto. Decilo. Pero ya No pienso vino, decir más pero ya eso. vino, Marcos. El No es que ex no Real vino, Madrid. ya volvió ni Volvió, a ¿no? Cerro. Y Y tampoco sí, le fue bien. y se fue. Después, Ever Hugo sigue hablando y dice, no creo que Richard haya cumplido su ciclo aún, dice. Se lo ve pleno, dice Ever Hugo Almeida. Voy a ser un poco atrevido. Yo lo bajaría unos metros más atrás, no de stopper, sino de líbero. Ah, mira. En cuanto... ¿Ay? ¿Quién me trajo hasta acá? Pido. Esto en directo. ¿Qué pasó? Voy a pasar la silla. No, va a traer. Tranquilo, Marcos. Me preocupo por lo demás, amigo, perdón. No, y con lo que decía, ¿qué opinas al respecto? Ever Almeida dice que no cree que Richard haya cumplido su ciclo aún, que lo ve pleno, y que él va, siendo atrevido, dice que él lo bajaría un poco más. No como stopper, sino como líbero. Y si que- Sería una ayudita de parte de Almeida. Vamos a ver si Gusto lo y yo te escucha. digo, Está haciendo eso, Almeida, Gusto. Almeida jugaba con línea de 3. Cierto. ¿Entendés? Entonces, muy posiblemente, si Almeida estuviera en el equipo, va a agarrar y le va a bajar de libero ¿Quién era? ¿Candia? a Richard. ¿Quién era? Rolón. Línea tres? No, no era Rolón. ¿Cómo era? Miranda. El niño Mira. Vino Ah, Miranda, ¿sí? Candia y Mansur. Esa era la defensa que usaba Olimpia en su momento. Más duro que infancia en Bujina. cualquier Y lugar. del Richard jugando de la gran puta Pásame en ese, ese. mundo. Marquito, ahora. Esa defensa era durísima, amigo. Esa defensa pues, no podía pasar así nomás. Te rompían la pierna ahí. Sí, no. Mira los nombres que me decís. Miranda, Mansur y... Imagínate Candia. tener que cruzar con Mansur. De un golpeo te mueve todo el exoesqueleto. O un tallarín de barrilla
Ya viene Beto de Plaza Sésamo. Barrilla. Varilla dije. Barrilla, dije. Ah, Varilla dije. Ah, bro. Estoy muy... No hay que alzar la cámara, si no... No, capaz está muy alto. Bájale un pss. Sí, hay que alzar la cámara. güey. A ver. Ay, no. No, bola baja. No, bola. A ver. ¿Qué hacer? Va, al aire, no hay problema. ¡Ya vino el abandonador! ¿Cómo que abandonador, Dice el chat. muchachos? ¿Por qué dicen eso? Sí, Sí. se viene. No. Chorizo con queso, yogur de ajo, Chorizo con queso. No, yo soy todo menos eso. europeo, Euro Nelson. Euro Nelson. Belén, no te necesitan para cuadrar la cámara. El quilombo de Lobos. Esa defensa era durísima, dice Frank. No. No, Se dijo por eso. No. Nelson Fútbol Rivera, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Quiero darle continuidad a lo que dice Sí. Ever Hugo Almeida. A mí me parece que tampoco es un ciclo cumplido. El tema es que, naturalmente, Olimpia tiene que traer a alguien que pueda competirle de tú a tú el puesto. El problema es ese, que pasan los mercados de pases y Olimpia no ha traído en ningún momento un volante de corte defensivo y que sea salida de balón. El problema de Richard es que cuando no juega Richard, su única variante es Marcos Gómez. Javi Domínguez no puede jugar de Richard, Franco no puede jugar de Richard. Para mí el problema es que Richard juega De Richard. de Richard y no tenés otro volante de ese corte. En algún momento Olimpia buscó en domingo, no rindió. Pero ¿cuándo fue la última vez que Olimpia trajo un volante de corte defensivo para competirle el puesto a Richard? Hace muchísimo. Rodrigo Rojas no es un volante para No. compararlo con Richard. No. Richard Sánchez no lo era. Después de lo que tenés disponible ahora, Javi Domínguez no puede ser 6. El problema es ese. Y después otro punto. Hay una diferencia no tan grande, pero sí importante entre líbero y stopper. Lo que yo creo que se refiere Ever Hugo Almeida es que al ponerlo de líbero, literalmente está haciendo el trabajo que naturalmente hace cuando se mete entre los centrales. Sí. Lo que Richard no puede hacer es ser un stopper, porque el stopper tiene otras responsabilidades. Cuando vos armas una línea de 3, tenés stopper por derecha, stopper por izquierda y líbero. y líbero. El problema es que cuando vos armas una línea de 3, tenés que tener centrales rápidos. Eso es lo que me digo. Y en Olimpia, si vos jugás eventualmente con Richard de líbero, vas a mandarlo como stopper a Licha, que no es rápido. No. Si lo traes a Capazo, no lo podés mandar a Capazo de stopper, porque no es rápido. O sea, Justamente las- por eso se le saca el contrato en Vasco. porque las no es rápido. características de los centrales que tiene Olimpia son de centrales lungos, de centrales que son pesados en el juego aéreo, pero de que no tienen velocidad. Entonces, naturalmente, por lo que Olimpia dispone de plantel, no es válido jugar con 3 en el fondo, porque necesitas salir al mercado a buscar otra cosa, salvo que piense en una línea de 3 con Robert Rojas como primer marcador central, o sea, como stopper por derecha, pero igual seguís teniendo el problema del stopper por izquierda. O sea, hay puntos. Yo creo que Olimpia, en la conformación del plantel que tiene, por más que tenga nombres, no tiene características para jugar con 3 en el fondo. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Nelson. No, es difícil o sea, en un equipo capaz Almeida se imagina un equipo así, de esa manera, se jugó. Sí, Se pero quedó a Chano jugar no por muy jugó, poco. Chano jugó en la línea de Chiqui jugó con línea de 3 hasta la eliminación contra Independiente. Ujú. Después pasó al 4-4-2. Sus carrileros eran Ale Silva y era Tito Torres. Y jugaba con 3 centrales. Jugaba con Chano Candia, Rolón y Saúl Salcedo. Pero ahí tenías a Chano Saúl. Candia, que era rápido, Saúl, y a que era Saúl, rápido. que era rápido. Y tenías a Rolón como que flotaba. Después eso se convirtió en una línea de 4 cuando pasó Tito de volante por izquierda y Chano Candia de lateral izquierdo. Y así Chano estuvo un año jugando de lateral izquierdo. Eso de Richard, anótalo, ¿eh? Vamos a subir eso. Sí. Chano de tan biónica, ¿no, Chad? No es No, el que Chano, Chano es- muchachos. Chano Después, que- la famosa... Es más, te digo algo. Sí. No jugaba mucho Chano en la línea de 3.
Chano jugaba mucho como carrilero por izquierda porque el que jugó muchísimos partidos como líbero en esa línea de 3 del Chiqui era Paniagua en realidad. Miguel Paniagua jugaba de líbero y el doble 6 era Cristian Riveros. El suplente de Riveros era el Chino Aranda y Eduardo Aranda, y también en ese medio campo jugaba mucho Piris Damota. Robert Ayrton. Robert Ayrton, Piris Damota. Recién, en realidad, Piris Damota es titular recién con Jubero. Piris Damota era el suplente del otro volante. Entraba, sumaba minutos, pero lo que pasa es que en aquel entonces tenías a un Cristian Riveros pletórico en ese Olimpia. Vieron que, hablando ya de Olimpia, ¿verdad? Sí, ¿De sí, sí. qué estamos hablando? No, y por eso. Bueno, en la actualidad Olimpia. Claro. Exacto. Sí. Giovanni Bogado podría llegar libre a Olimpia. ¿Cómo libre? Giovanni Bogado, jugador Porque que hoy está en Ameliano. Podría volver a Rosario Central en junio. Dice que el club no tendría una reunión con él y su representante. No será tenido en cuenta. Hay una posibilidad de que haya rescisión de contrato. Y de esa manera podría llegar libre a Olimpia. Y lo que más le conviene a Olimpia. Dice Erwin Velázquez. Igual no puede inscribirle todavía hasta que pague los $700,000, pero No, obvio que no. Pero si hay Va a pagar es porque, Olimpia. porque Va a pagar, ¿verdad? Sí. va a pagar Olimpia. No, lo Sí, que sí, pasa, sí. lo que pasa es que Olimpia no tiene otro, Olimpia no tiene otro camino. O sea, Pagar o pagar. el mercado, Pagar o el- pagar. el mercado de pases de Olimpia es patético. ¿Cierto? Y acá no estamos, acá lo que pasa es que uno habla antes, habla durante y habla después. Sí. A mí me parecía que el mercado de pases de Olimpia en enero era bueno, Para mí también. pero el rendimiento me refleja lo contrario. O sea, trajiste 10 jugadores que funcionaron 2, es un 20%. Es una cifra bajísima. Solamente Leguizamón y Javi Domínguez han estado a la altura de lo que se pretendía de ellos. Y ponele Licha. No, pero Licha está en la foto de los goles más importantes que recibió Y el Olimpia. último Sí. gol de la vez pasada Licha que se está. cambió con A mí, Libertad. ¿sabes qué? Y te digo algo, Sí. hasta me animo a decirte que hay un problema a futuro en Olimpia. Sí. Yo te digo hoy que yo no sé si vos podés armar una línea de 4 con 2 centrales y que estos centrales sean Capazo y Licha. No. No, Son jugadores de características similares. Vos tenés que tener otro tipo de central. Yo voy a decir que vuelve Junior Barreto Capazo. Yo no sé quién vuelve y quién no vuelve. Yo no sé cómo lo hará, pero habrá que ver cómo hace. muy buena, Isaías. Te felicito por el chiste. No, pero eso es cierto, porque sería un problema tenerlo a Licha y a Capazo. Los dos son volantes, centrales muy rústicos, muy lentos. Toscos. Toscos. Yo hablo estrictamente de la cuestión de velocidad. Sí. Porque el que corregía mucho a Capazo, cuando el primer semestre de Capazo es malo. Sí. Y el que termina corrigiendo a Capazo es cuando Olimpia también se cubrió mejor. Cierto. Se cubrió mejor en el lateral derecho, en el lateral izquierdo tuviste un gran Olmedo. Ahora el famoso ¿en qué estrella quedará? ¿Dónde está ese Olmedo que corregía constantemente? Tenías un gran Zavala que lo seguís teniendo. El único que pudo mantener ese nivel es Facundo Zavala. Porque después de eso Olmedo bajó el nivel, ahora está lesionado. Y Juan Espínola, para mí, sinceramente, no tiene ningún tipo de... Juan Espínola dije. Beto Espínola. Sí. No, para Ningún mí tipo de no- garantía. No tiene ningún tipo de merecimiento para ser titular. Olimpia lo que tiene que buscar urgentemente es un lateral derecho y un... El 9. Y un 9. Pablo, te tengo una tarea. ¿Quiénes fueron los que más rindieron en Cerro y en Olimpia viendo la puntuación de SofaScore, viendo la puntuación de 365? ¿Desde qué año a qué año? No, desde la última temporada. ¿Quién fue el mejor de Olimpia? Zavala. Leguizamón. Facundo Zavala. ¿Quién fue el mejor de Cerro? Leguizamón. Empezó mal. Sí, por eso. Que se le cuestionaba ¿Quién- bastante. porque no se lo jugaba ¿Quiénes titular. fueron los Hoy en día jugadores? es uno de los mejores. Para mí ¿Quién- Zavala es el más regular. dentro ¿Quién de es el todo. jugador más regular de Cerro y quién es el jugador más regular de Olimpia? De Cerro yo no soy el más regular. Gustavo Velázquez. Yo le doy a... Robert Piris Damota. ¿Quién es el más regular de Cerro? Piridamota para mí bajó considerablemente. Totalmente, Bajó muchísimo. totalmente. ¿Pues quién es el más regular de Cerro? Porque no puede decir tal jugador es regular. Pachi no es regular. Gracias por suscribirte. Pachi no es regular. Jonathan Torres parecía regular, terminó bajando su nivel un montón. El más regular es Arias hoy. Cierto. El que Hoy, se- pero jugó Igual. Hoy 6, 7 Messi hoy. partidos. Pero en toda la temporada, ¿quién es el más regular de Cerro? Cerro no tiene un jugador que sea regular. Alan Benítez Alan Benítez. fue de lo más regular, después se vino abajo, empezó mal, después
tuvo un pico de buen Es nivel, que bajó yo no otra entiendo vez. qué pasó con Alan Benítez, justamente, porque Alan Benítez tuvo o sea, subió, llegó a definir hasta marcar goles en Copa Libertadores y... Gracias. Ah, no, está desconectado ahora. Porque pensé, a ver, ya... Bueno, Alan Benítez hasta llegó a marcar goles, pero lo que tiene Alan Benítez es lo siguiente, que ahora cuando las papas queman y ya llegás a línea de fondo y tenés que decidir o mandar un centro o pegarle al arco o dibujar una diagonal, perdón por lo que voy a decir, pero ya cané. Una falta de respeto capaz, te pido muchas disculpas, pero ahí para terminar la jugada siempre Alan Benítez es donde queda con tantas dudas que no termina definiendo. Entonces no gusta al público, pero sí el que físicamente en Cerro es el mejor. Pero acá voy a parafrasear a Josep Guardiola. ¿Vos no buscas atletas o buscas futbolistas? Futbolista. Claro, ese es el tema. Igual yo creo que Alan Benítez ha firmado uno de sus mejores semestres. Y justo cuando coincide su semestre más alto, esta otra vez la danza de la transferencia. Es que vos tenés que entender que Alan, ¿cuántos años tiene? Tiene 30. 30. O sea, queda libre ahora. El último contrato importante con Prima lo puedes tomar ahora. Es más, medios brasileños habían mencionado que él ya estaba Porto. en Brasil. Y desmintió Dani. No, no, que- claro. Que entrenó, que está en fisioterapia. Sí. Está en el club. Que no se fue. Estaba en el club. Nelson llega y saca el micrófono. No, ¿qué digo? Nada que ver. No se habilita la entrada. Sí, sí, yo le quito el micrófono. Vamos a empezar a decirle que sí nomás todo ya. Sí, sí. Entonces, como ya va a perder vigencia. Yo vengo y le digo, Belén, por favor, retírate. Tengo que sentar yo, este es mi lugar. Derecho adquirido. Belén inventa una llamada para que no quede feo al aire y se retira. Y se retira. Sí. Exacto. Es así de simple. Así funciona. Esto es una dictadura. No. No. Y volvió el dictador. No, es que lo que pasa es que la gente quiere escuchar eso. Claro. Che, está más bronceadito. ¿eh? No, Ayer, entonces cuando es llegó, pan, no, pero se pan nota en y el- circo. Entonces le damos el opio del pueblo. Se lo damos. Estaba escuchando 780 AM y estaba hablando Dani Rosa. Sí, le llamaron como que opina el presidente de Cerro. ¿Y qué dijo? Me lo guardo para mí. Está en todos No. lados, está en todos lados. No, yo no escucho. No. ¿Han escuchado? Ponemos la 780. Voy a- Pasión voy a- Autos Context le sacó el micrófono y sus latitas. No, ese llegó. No, sí, habían 4 y llevó el otro ahí para enfriar. Bueno. Mañana triple partido. Entonces, para mí que el del domingo queda obsoleto. No. Con todo respeto. Perdón, hincha de Olimpia. No. El campeonato se define mañana. Mañana inclusive Mañana vamos a hacemos- ver 2 monitores. Vamos a tener otra vez. Mañana Voy a hacemos, pedir. mañana hacemos triplex Sí. con la definición del campeonato. Nelson, Es prioridad. Guaraní tiene más chance de salir campeón que Cerro matemáticamente hablando. Lo que Yo pasa es que estuve no una- pensando porque no. el triple empate le beneficia a Libertad, pero empate de Libertad a Guaraní le beneficia a Guaraní, empate de Libertad a Cerro le beneficia a Libertad No, lo que pasa, yo creo que tiene más posibilidades que Cerro porque tiene la ventaja deportiva a favor. ante Libertad. Ante Libertad. O sea, la ecuación es muy simple. Si Libertad gana, tiene que esperar que Guaraní no lo haga y es campeón mañana. No meto a Cerro aquí porque al ganar Libertad Cerro Ya se va queda la B. obsoleto en la lucha por el campeonato. Tengo acá- Si Libertad empata su partido, deberá esperar que Cerro Porteño no gane, o sea, empate o pierda, y Guaraní debe perder sí o sí, porque ahí le sacaría 4 puntos quedando 3 en disputa. Y si Libertad pierde... ¿Qué hace? Me estás acabando el clip. Eh, no, tranquilo. No. Y si Libertad pierde, no hay campeón. Independientemente, aunque pierda Guaraní y aunque pierda Cerro. O sea, si pierde Libertad, no hay campeón del fútbol paraguayo mañana. Dani de Rosa. No, yo no voy a no. hacer reemplazo. Sí. Yo ¿Qué tengo dijo acá Dani? Lo que dijo Dani, ¿eh? Sí, ¿qué dijo No Dani? me planteé en ningún momento ser presidente de Cerro Porteño. Pero sí quiero trabajar por el club, ganar mi lugar. Creo que debe haber un cambio de modelo y estrategia en el club. ¿Es cierto? Los cerristas tenemos que sentarnos a hablar y encontrar un consenso. Encontrar el consenso. Creo que realmente debe haber una renovación y del 100%. Daniel Rosa, socio de Cerro Porteño. Y sí. Él está ayudando ahí a los chicos de formativa. Diego León es su camada, por ejemplo. Coincido con él. Tiene que haber una renovación del 100%. Diego León es Su camada, sí. camada de... Sí. Le putean porque gasta más por criatura ajena que por su propia criatura. O sea, yo. Bueno, que vos te consideres criatura una bofetada. Tira un botín de repente.
Un botín, a todos la botín. Yo también quiero un botín. ¿Vos querés botín? Miguel Ángel Russo hace técnico de Boca. De ellos metí mi casa por... Ya después la página, después te cuento. Mira, esto que a mí Miguel me- Ángel Russo. Él elegido por Juan Romance no digan nomás nada, pero para mira, dirigir el Mundial de Clubes. Mira eso, ¿eh? Es un montón para mí. Con todo respeto le digo. mira, acá está, torneo local. Gracias, Pablo. Sofascore Media, el más regular del Cerro Porteño. Cecilio Domínguez. Por eso yo digo que No podés, estadístico no es podés. los goles y asistencia arruinaron el balompié. En Libertadores, Alexis Martín Arias. Y en torneo local de Olimpia, Rodney Redes. Y en Libertadores, Facundo Zavala. Pero esto Yo- es de este año. Yo creo que ni Ron ni Redes te firman eso. No, Ronnie Redes apareció en 2024 y desapareció en 2025. Por eso te digo que mío... Está siendo muy fuerte. Sí, está haciendo ¿Por qué? Y porque podría recuperar el nivel en... Se metió un gol. Ah, es jugador de clausuras. Ay, Así le ¿qué jugador. peor? de Tipo el clausura. técnico del Tottenham que en su segundo año gana cosas. Él solo juega en la clausura. Y es que ahora, por ejemplo, siempre el Libertad gana la apertura. O sea, ya es algo normal. Yo creo que Libertad ya anda ganando la apertura y clausura el día. ¿Cuánto Libertad, apertura tiene? Libertad ganó todas las aperturas de 2021. Todavía no tenemos tu... ¿Quién va a ser campeón? Para vos, Nelson. No sé, ya dijimos todo, ¿eh? ¿Qué dijiste vos? Cerró. Dijo gana Cerro. Yo dije que gana Cerro, que mañana gana General No, Caballero. espera. No, Sí, porque en La eso pre- consiste el no, clip. No. La pregunta es muy simple. ¿Quién va a ser campeón? Yo ¿verdad? dije Cerro Vos Porteño. dijiste que el campeón del fútbol paraguayo Cerro será Porteño. Cerro. Coque, ¿vos qué dijiste? Yo dije que va a ser Guaraní. Café con leche, tibio. ¿Vos? Yo creo que va a ser Libertad. ¿Por qué? Leche fría y café caliente, tibio. Pero Belén. pero de ahora estamos diciendo. Yo sé. Porque yo al Tibio. comienzo dije que iba a ser Olimpia y no salió Sí, campeón sí. Olimpia. Yo también No, dije que iba a Es ser más, Libertad. tibio y con todo azúcar. ¿Y Belén qué dijo? Guaraní. ¿Y vos, Nelson? Libertad será campeón. Sí. ¿Por qué te cau? Espera, él dice cero, vos no te reís. Él dice guaraní Sí, para. me estoy riendo. Él dice guaraní para. Maquillaje. No, para mufar. ¿Quién está dijo Guaraní? perfecto. Yo dije Libertad, dije. Guaraní, dijiste, acaba de decir. Libertad, dije. Belén dijo Guaraní. Y Coque dijo Guaraní. Yo no dije Libertad. luego. Yo no dije luego. A mí no me preguntaste luego, mi Yo te amigo digo, querido. yo te digo que para mí va a salir campeón Libertad, pero si el campeonato duraba 5 fechas más lo perdía. Lo que pasa es que sí, es que el hubiera no existe. Ese es el tema. Y además creo que tiene un Bumarelo, dice el Black. Claro, y la que está con todo. Dice Libertad, dijo Nelson. Ni para acá, Belén. Un ratito, ño. Sí. Otra. No, este va a llegar. Va a llegar totalmente con. Pucha. Con un olor. No. Sí, a la- O el baño no en estacionamiento al lado de tu auto. Te quiero, amigo. Y andate pues ya al baño. Anda, pues Al lado de tu ya. auto. Está bien. El aliado de Libertad son los pocos partidos que Estoy quedan. completamente de acuerdo. O sea, Libertad está obsoleto futbolísticamente. Libertad es. Yo te iba a comparar. Está el boxeo. Sí. Round 12. Está el campeón defensor y la famosa frase que vos para ser campeón le tenés que noquear al campeón. Claro. Está ligando sopapos por todos lados. 3 veces ya con todo el árbitro hasta 7. Y está así medio groggy. Y su único aliado es que falta poco para la campana. Libertad está así. Libertad sabe que tiene que ganar un partido y aguantar un sopapo más. Arrodillate y ahí- tocar la lona. Claro, si quedan 2 rounds más, no aguanta. Pero yo creo que el único aliado que tiene Libertad es que quedan 2 fechas, porque Libertad está ahora mismo obsoleto futbolísticamente. Lo que pasa es que las piñas que le pegan no lo noquean. Exacto. Cuando Guaraní podía pegarle el soco definitivo, se dobló la muñeca. Cuando Cerro podía Te juro. acelerar, Qué raya, boludo. le dio estirón. Qué raya. Entonces el campeón, que está groggy, liga los socos, pero puede aguantar. Es así de simple la ecuación. Eso es Qué cierto. rabia. Pero ¿por qué está aguantando? Porque hizo bien los primeros 7, 8 Claro. rounds. Tuvo una Es así de base. simple. Madrugo.
No, y tuvo una muy buena base. Hizo su trabajo en el momento que tenía que hacer y eso es lo que le está bancando, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ese fue el tema, te dice, en el momento que lo había que hacer. Pero ese mismo momento lo tuvo Olimpia. Claro. No tuvo. Y no lo Guaraní. aprovecharon. No tuvo. Lo tuvo Guaraní y no estuvo. Ese es el problema. Es así. Pero lo de Libertad, ¿en qué es lo que le pasó a Libertad desde tu perspectiva? Que no, el Lo que plantel, pasa, no te voy a profundidad mentir, del plantel. los 20 días que no estuve, no ganó ningún partido. Pero- Entonces, pero- no vi ningún partido, Libertad. Pero no. no, pero no puedo yo darte un diagnóstico. Yo vi el partido contra Olimpia y yo vi que un Olimpia disminuido fue superior al puntero del campeonato Cierto. y que si no quedaba con 10 hombres, yo creo que Olimpia podría hasta incluso haberle ganado el partido. Mm. Pero no existe, pues el hubiera. Qué raya, boludo, que no fuimos. Y sí. Sí, sí. Belén decía que gana Libertad y Marco decía una tormenta se avecina por el nuevo título de Cerro Porteño. Libertad va a salir campeón. Una ¿Por qué? tormenta se avecina. ¿Eso en qué contexto lo dijiste, amigo? No ¿No te recuerdo. acuerdas, ¿no te acuerdas del video que hizo de Prato y Benedetto? Una tormenta se avecina. Y no estamos preparados. Lucas Prato y Darío Benedetto vienen a llenar de goles. O la ya canasta. paiteanga. Igual te decía algo. Se viene la tormenta, pero él nunca especificó si la tormenta era Sí. sobre la Villa Olimpia o si era por el resto del fútbol paraguayo. Pero, Nelson, ¿verdad que hoy Mortero dijo algo raro en el programa? ¿Eh? ¿Qué dijo? Queremos saber. Yo creo que un día tengo que invitarle a Mortero. Mortero Vale dijo que hay un delantero de Olimpia que se había Libertad. Así. No, ese fue de pesada. Sí, dijo, pero sabe, Leo. A veces él acierta, ¿eh? O sea, No. sabe cosas. Yo creo que lo segundo Sí. que dijiste, yo creo que sabe cosas. Un delantero de Olimpia. Di. No, dice Benja. Ah. ¿Qué pasó? Ah, no, expulsó el chat de TikTok desapareció. No, la policía. Pasó un chisme. Sí. Una vecina esa tormenta. No. Lo único bueno. Tenemos ahí para poner audios, mi querido. Para poder escucharle Adelante. un poco a la gente. Vamos a escuchar a la gente que Y bueno, tampoco hace falta que Bueno, tenemos abundantes. tenemos abundante. Un Dale, métele. montón. Suscríbanse. 0986 15 21 80 para los que quieran enviar sus audios. Che, atendete. Espera. Espera que. A que venga Diego Churina Olimpia. Yo creo que va a venir Churina Olimpia. Ojalá que venga. Sería fundamental que venga Churina Olimpia. Churín. Va, épico. Mire, esa no es de Lucía. Abuelo muchacho, ¡Epa! Matecuyo Nelson alias Bucía con mayonesa. Del tema de Paraguay. Yo creo que es un tema ese meter plata en el bolsillo nomás ya porque no sale con por qué para lo que es el tema de la sanción y todo eso. Ni con Brasil ni con Argentina no se sancionó nada y con la Chile o qué. Es muy raro realmente lo que está pasando ahí. No sabemos. Hola Tolongo, ¿cómo estás? Te respondo, ya que vos me hablas, faltándome el respeto, yo te respondo también a vos. Pero a partir de eso te voy a responder porque tu pregunta es muy buena. Aparte que sos un mal educado. Pero el tema es que nosotros ya fuimos advertidos por cánticos picantes en el contra Argentina y Brasil. Sí. O sea, realmente es como una segunda amarilla. Una Pero, seguidilla de pero de cosas. igual manera yo creo que se gritaron cosas más feas contra Brasil y Argentina Yo y no fuimos recontra. sancionados. Recontra. Sí. La verdad que sí. Bueno, Hay video. veamos el video, venga. Dale. Tolongo. Uy. Joaquín que le tiene el oso Prato, levanta el centro, pelotazo que va Benedetto de cabeza. Saca. Una falta de respeto Saca. total. No por eso. No por eso. Saludo a Bruno Pom. Saludos. Bruno por eso. Fabián. Bruno Fabián Pom, Pessoa. Usted hizo lo mismo. Y sí, por eso es el tema. Usted relató un gol ¿En serio? de Benedetto. Sí, que no existía. Bueno, no existió luego, de hecho. ¿En serio, bro? Tolongo. Cha, pero yo le mufé Tolongo. de acá para arriba. Tolongo. Métele. Si el viejo de Franco llega a ser dirigente de Cerro Porteño, ahí sí capaz que el pecho frío de Franco se vaya a la cancha, hincha de resultados. Bueno, Franco no se va a la cancha porque está acá. Yo te iba a decir algo. ¿Cómo? Eso fue una rotura de ligamento cruzado. Sí, Fue muy fuerte. sí, fue muy fuerte. ¿Él fue? No, hay otro audio de eso. Ah.
Che, los perros, dejen de enviar esos audios. Hay que respetarle al ciudadano europeo. A ni que se levanta y se va y no rae. Ciudadano europeo. Che, ¿viste que hay algunos países que ya no se comen el chamullo que tenés bisabuelo italiano y eso? Sí, sí. Pásame nomás también. Italia ya no te permite más. Sí. ¿Qué está tomando? Qué rico. Con House of tea. pajita. ¿Cómo se llama? Ese como para Buen Red Bull. tema este de Bad Bunny, café con rom. Ya no soy la única. Soy muy malo. Ya no. Pásame la mi agua. ¿Qué necesitas? ¿Tu agüita? Mi agüita. Hoy celebramos. Ese tiene que retirar de recursos humanos. ¡No! Del puro. Nelson. No, y café de especialidad. Claro, fuertísimo, Agua fuertísimo. tiene. A ver. Agua nomás. Ese fue por el día de. Sí, mira. Pues Anda de por trabajador. recursos. Andrea. No puede bra. ser. Bra. Ella está acá. Andrea. El vaso de Nelson puede traer, por favor. Y para mí también, sí. Y para Franco. ¿Hubo pelota? No, del dueño ni nada. Che, yo. No. Belén, te fuiste al carajo. Belén, no. Ahí va a traer, dice. Ahí va a traer. Eso ya no va a estar. Franco, un amigo. Pero él es mi brother. Hace rato te mandaban un audio muy fuerte, boludo. Sí, Cuse. Ponele otra vez. ¿Quién mandó audio? Cuse. ¿Qué dice Cuse? A ver, poné. Le ha quitado su sub, yo le di sub a Cuse encima. A ver. No tiene sub. Ah, con razón. Si el viejo de Franco llega a ser dirigente de Cerro Porteño, ahí sí capaz que el pecho frío este de Franco se vaya a la cancha. Hincha de resultados. Cuse. Lo único bueno que me pasó como limpita este... Sí, después de ahora. Pues ahora, encima que este banca ridículo de la Gran 7, que vos estés frustrado con tu vida y te quieras bajar conmigo. No. Déjame. Acerca la cámara. A vos te voy a decir una cosa. Yo no me voy a la cancha porque estoy... Una cosa me voy a decir, yo no me voy a la cancha porque estoy acá, si no me iría. Pero tengo miedo que se me eche tipo Alfred, la verdad. Ahí tiene miedo. O sea, la verdad, yo estoy la... Pero ¿quién pico te va a echar? No, y capaz los perros mezclan todo y me quieran pegar ahí en la cancha y no me quiero más. Nana. Yo voy a contar una infidencia. ¿Puedes volver al plano original, mi querido Benja? Te agradezco. Yo voy a contar una infidencia. En serio no estás tomando café así, ¿verdad? No sé Eso es lo que yo, a mí me resulta medio. Pero eso no es para... Esto que para volver a miedo. Está bien. Tranquilo. Audio. No, audio. Lo único bueno que me pasó como limpita este año fue cuando Marco habilitó el IG de la hermana de Coque, nada más. Tira, core. Yo salgo de ahí. Salí de ahí, maravilla. Hey, Nelson. No, que el otro día Franco me preguntó en una reunión social que tuvimos dentro del grupo si es que le podría pasar algo similar a lo que le pasó al amigo Alfred. Y yo le dije que no. Claro. Se lo dije fuera, lo digo ahora. Alfred metió infiltrado, ¿verdad? Algo así fue. Sí. Igual, yo te Vos decía no que metiste nada. yo no justifico ningún tipo de violencia, tampoco la pavada con Alfred. Un abrazo grande para él. Vamos a jugar fútbol dentro de poco. Sí. Ay, Ay, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ey! No, boludo, me dio tortícolis. Puta, un granazo me salió acá. Acá mi cuna, acá mi cuna. Marcos, pasá el IG. ¿De quién vio? No. A comer una rica crema. El postre ahora estoy comiendo crema. Riquísimo. Qué rica la crema. Riquísimo. Nelson no se va más a la huerta porque los chetos le van a echar. Ojo, hay información sobre el tema Juan Espínola que estaba justamente siendo sondeado por Luqueño. Informa Bruno Pom que Juan Espínola, según cuenta su representante, que el arquero jugaría en Newell's. Olimpia vendería su pase. El decano quiere a un jugador del equipo argentino. ¿De Newell's? De Newell's. La vuelta. Luchi, vuelve a Fernando Cardoso. Cardoso. Vuelve Fernando Caroso.
Fernando. ¿Y sí? Saúl Salcedo. Sí, Saúl Salcedo, sí, News. Saúl Salcedo. Con los centrales que tiene Olimpia, Saúl Salcedo es Sí. Franco Baresi. Te juro, boludo, que vuelva. Saúl. Estuvo como Esa barbita de Virgo Nelson, sácatela que la representas mal. No me puedo más afeitar todavía, amigo. Pero coincido plenamente contigo y te pido disculpas. ¿Por qué? Seguramente vos sos Hagrid. Bessie. Y no le va a quitar el puesto a Keylor Navas. Bienvenido, Banega. Y Birban. Y. Me lo Saúl por hacer. Salcedo. Iba a venir bien, me vas a decir. No, ¿sabes quién es? Espera. ¿Quién? ¿Quién hay otro? No. ¿Quién Sí. hay otro? Charlie González, güey. ¿El 9? Delantero de News. El pelado. Este es buen clip. Con el pone. Pues está bueno este clip. Porque si quiero un jugador, yo creo que va a ser un paraguayo. ¿Qué goleador de qué era? Podés elegir entre. ¿Goleador de Toluca era en México? ¿O Tigres? Tigres. Ya, te voy a hacer lo siguiente. Venga, venir pantalla completa. Pantalla. Dicen. Ya sé, realizado, o sea, no vamos a trabajar contigo. No hace falta que le des un tipo, podemos recortar nomás, pues. Olimpia vendería a Espínola porque quiere un jugador de Newell's, lo vendería a Newell's. Paraguayo de Newell's tenés Saúl Salcedo, Fernando Cardoso y un 9, Charlie González. Si vos tenés que elegir entre esos tres, siendo olimpista, ¿qué elegís? Yo elijo a Saúl Salcedo. ¿Cómo? Otra vez. Yo elijo a Saúl Salcedo. Sin duda alguna, Saúl Salcedo. Es Beckenbauer. Una locura en la defensa de Olimpia. ¿Marcos? No es Vetter, pero Cal Saúl. Dios mío, boludo. Bueno, claro que Saúl Salcedo, hermano. Saúl Salcedo, no hay dudas. ¿Fernando Olimpia. Cardoso, No. Olimpia no tiene 9. No, yo creo que por la. Ahí está, gracias. Creo que por la actualidad de la saga central de Olimpia, me parece que el retorno de Saúl es el adecuado. Si Olimpia va a buscar un jugador de Newell's, tiene que estar en la Villa Olimpia el día siguiente Fernando Cardoso. Yo creo que la prioridad de Olimpia es abajo y arriba. Un central y un delantero. Y Charlie González es una opción muy potable para el Club Olimpia. Cardoso por derecha, Redes por izquierda, Ley Samón y un 9. Haceme caso, Bustos. Lee Samón y un 9. Yo digo Keylor Navas de 9. No, Keylor Navas no. ¿Vos si quieres Espinola le compite a Keylor Navas? ¿Cómo está Keylor Navas actual? No, bien. No, Keylor va a atajar porque es Keylor. Keylor va a atajar, claro. Así nomás. Además, Vino para eso. Pasa que tu arquero suplente está lesionado también. Se ofreció cero, Keylor, Sí. ¿Cierto era eso? En su momento. Ese rumor. Sí, pero creo que le preguntaron. A Zapag le llegaron a preguntar. Muy caro ya, ¿verdad? Para nuestro fútbol. Bueno, convengamos que Newell's tampoco. Y no, ¿verdad? Pero. Eso. Coque Richard de 9 dice: acá de vuelta otra información que aparece de Fútbol a lo Grande sobre el tema del arco, justamente, pero en San Lorenzo, de Almagro, que justamente San Lorenzo pagó $500,000 por Orlando Gil. Y su representante, Mariano Celayo, dice que está convencido que lo mejor es que Orlando quede hasta fin de año, en la institución En San del Lorenzo. Ciclón. Sí. Hasta fin de año. Hasta fin de año. Y después, ¿qué puede pasar? Puede ser vendido o Puede ser. cedido. Puede ser. Pero no era que ya preguntaron. Acá nosotros dijimos, ¿verdad? Clubes de Premier por Orlando. ¿Se acuerdan que dijimos? Sí, la Serie A lo que era. Fulham de Premier. Fulham. Se habló de la Sí. Premier y de España también. Mariano Zelaya de vuelta agrega, dice: estoy hablando con los dirigentes de San Lorenzo de Almagro para que puedan solucionar sus problemas y ver que Orlando se queda hasta fin de año. Che, cada vez está más fuerte ese debate hablando de Orlando, de que si es o no titular para contra Uruguay. Cada vez se habla más de eso. Pero yo creo que Alfaro no le va a soltar la mano a Tito en este partido. ¿Vos sabés quién está haciendo bien las cosas? ¿Quién? De verdad. Goles y asistencias.
O sea, una persona muy regular en el fútbol argentino, un equipo chico del fútbol argentino que yo creo que puede ser opción para cualquier equipo de los grandes de Paraguay, ya sea Guaraní, Olimpia, Libertad, Cerro. Ronaldo Martínez. Estoy viendo su rendimiento y está jugando en Platense. relativamente bien. Viene una seguilla de gol y asistencia muy buena. El paraguayo. El paraguayo. Que es de Cerro luego, ¿verdad? Que era de Cerro. Era de Cerro. Salió de Cerro. Ah. Metió un Sí, gol, debutó y justamente metió un gol. Yo me la acuerdo asistencia la metió para el ¿Qué gol. año fue eso? Pablo de que Tabora. el Cerro habrá estado en 2015, Belén. 2016. Él debuta en cancha de Itagua contra Carapeguá 2015. Ay, juelo. Yo vi ese partido. Entró y hace un gol. Ronnie Martínez. Ese sí después. No recuerdo si fue contra Carapeguá, pero sí fue en cancha de Itagua. Eso sí me acuerdo perfecto. Creo que el que le hace debutar fue el Tiburón. El tiburón. Es más, Ronaldo hace el gol del título de Cerro con Chiqui. Ah, mira. Exacto. No recuerdo En el eso. Apertura 2020, Cerro perdía 2-0 o 1-0 contra General Díaz. Y Cerro termina remontando. Para General Díaz metió Álvaro Campuzano. Imagínate el paso del tiempo. Para General Díaz. El doble 6 de aquel General Díaz era Campuzano Ernesto Caballero. Jugaban el doble 6. Un equipo muy, muy competitivo. La Y dio Ronaldo Libertad, pues. Martínez era el suplente de Churín. Ah. Era el suplente de Churín. Porque aquel Cerro jugaba con un solo 9. Jugaba Enzo por derecha, Ujú. Claudio Aquino por izquierda, Pachi por dentro y el doble 6 era Villa Santi Pica y el 9 era Churín. Churín llegó a la quinta amarilla, por eso él tiene que salir. Entra Ronaldo Martínez y mete el gol del 3-2, un partido clave para que Cerro pueda mantenerse como puntero del campeonato, aquel torneo que estaba peleándolo con Olimpia, el Olimpia de Garnero, que fue el último torneo de Garnero como técnico de Olimpia. Mirá. ¿Qué TBT? No, yo no tenía recuerdos de Ronaldo. Y después se lo regaló, dice por... Como siempre. Y ahí ya fue directo a Platense, fue a... No recuerdo por dónde estuvo. Te voy a decir. Nelson dijo Ernesto Caballero y súper competitivo en una misma frase. Bueno, convengamos que por lo que hizo en general Caballero de Ceballos Cue y en general Díaz le termina comprando Olimpia. Cierto. O sea, Cierto. Por algo será, ¿no? En ese momento sí. acá está el equipo, me manda Rafa. En aquel partido, Cerro jugó sin 9. A tener el equipo de Cerro, que terminó ganando 3-1. Él metió el gol de la remontada. Popi Muñoz, Beto Espínola, Pulpito Duarte, Juan Patiño y Arzamendia, Ángel Cardoso Lucena, Marcelo Palau, Enzo Jiménez, Claudio Aquino y la delantera fue Cureí Ruiz Pachi. Él después de Cerro se fue a Stronges. Y de Stronges se fue a Resistencia. Jugó en Resistencia y de ahí. Y ahí pasó luego a ya Platense. fue figura. Sí. En Resistencia. En Resistencia hizo muchos goles Sí, y ahí. ahí lo lleva, a él le llama... ¿El le año llama- pasado? ¿Antepasado? Sí, porque en el 2022 él ya estuvo... En el 2022 le llama a Palermo. Tenía, sí. Y le propone ser el 9 de Platense y se fue y llegó a la final. Cierto. Recuerdo. Mira. Tenemos audio, Benja. Audios. Hacelo. No sé. Se vive en esto lenga. Ni que nada te pisa y te ente, vaya reina. Chelson. Yo lo que me voy a ir. La Libertad Mundial. El Club Rubiño, 53 años de instituciones. Saludo a todos los yuenses aquí de mi barrio. 53 años de aniversario. La Libertad Mundial, caro. Horacio Carti tiene la billetera. Puede comprar lo que quiera el tipo ya. Ojalá que se refuerce bien Libertad para el Clausura y ganemos el Clausura. Si no se nos da la apertura ya. Ensaya el torneo Clausura, si Dios lo permite. Confiado. Perfecto. Natalio, yo no. De Natalio, otro amigo, ¿eh? Sí. Otro amigo, Natalio. Aniversario, dice. ¿Aniversario? O sea, Pasión que... Pasión que ya le escuchamos. Ya le escuchamos a Pasión Ya le Kids. escuchamos a Pasión Kids. Franco, yo no te estoy agrediendo. Decime si es cierto o no es cierto lo que dije. No estoy diciendo mentiras. No te vas a la cancha, amigo.
Que puta, y encima que eres agresivo conmigo. Mira, no puedes sacar a que se mata a pajazos. Que puta, el contraste que tiene Franco ahí con Nelson, un señor presentable, un señor con todas las letras que sabe fútbol, el impresentable ese Franquito. Te quiero, Franco. Podadora. Te quiero, Franco. Podadora. Vos sos un impresentable, Podadora. Pero, Vos- Franco, por favor, ponete bien antes de decir. Vos no podés opinar de pelos de nadie, Coquea. Vos sos menos apto para hablar de peinado y cosas así. Así que vos no hables para empezar. Salió la información en Fútbol a lo Grande. Informa la 1080. Fernando Cardoso está para volver a Olimpia. Forma parte de las negociaciones sobre la ida de Juan Espínola a Newell's. ¿Cierto? Sí. Lo dijo. Lo dijo Así Nelson, no puede ser de gago, Nelson. Nelson, hazlo. Quería hacer un botón de 200. Los 300 botones de eso. Está muy bueno, ¿eh? ¿Ese trajiste de las Europas, brother? Un cardigan. Parece un cosito ese del piloto. Cardi. El piloto de Titanic. Cardigan. Piloto de Titanic. El capitán. Piloto de Titanic. Piloto de Titanic. Bueno, capitán. Fernando Cardoso Fernando Cardoso. podría volver a Olimpia. Ah. Digo, ¿Cierto? sé mucho de fútbol. Eso no te hace. Nunca dudé de eso. Demasiado quería que sea Charlie. Encima Que tuvo, le juega a la Olimpia. él tuvo problemas allá. Porque pensé le joda. Porque pensé le juega. Y bueno, Está bueno, si viene Fernando Cardoso, God. Sí, yo quería que sea Charlie. ¿Sabes que Pero- Churchill va a matar de... No. ¿Para qué pico él lee esas Porque a mí me cosas? gusta la historia y no mintió. No. Pedro es un tipo que sabe, ¿eh? Sí, ¿dónde estará el decano 3 cuando se le Sí. necesita? Sí. El decano 3. Sí, no hay. Ahí, tranquilo. A ver, Fernando Cardoso es imprescindible. Olimpia no pudo buscar un... Imagínate esto. Olimpia no pudo encontrar un reemplazo para Fernando Cardoso que va a buscarlo y va a terminar encontrando el reemplazo de Fernando Cardoso en Fernando Cardoso. Vamos a hacer un clip. Es la tercera vez que vuelve a Olimpia. Vamos a hacer el clip. Fernando Cardoso. Fernando Cardoso está cerca de volver a... de vuelta. Fernando Cardoso Súper espontáneo. está cerca de volver a Olimpia. ¿Qué carajo, hija? ¿Por qué le ponché al tipo que está con el teléfono y no está mirando? O sea, es como decir... Le quiero mandar un gran saludo a Belén Martínez Castiñeiro. Un beso. Con Marcos. Fernando Cardoso. Boludo, ¿sabes qué está haciendo, boludo? Que se No, cuenta no, solo. no. Solo. Estoy ayudándole al compañero. No, esto es un tolongo. No, hace rato ya. ¿Sabes qué hace? Él escucha los audios, averigua el nombre de las personas que le atacan y va y busca el Facebook de la persona y le mandó un saludo a una ¡Dios! persona muy especial de la persona que lo atacó. ¡Qué maleducado! Hija de- No, no le vayas a dar el micrófono. Franco. ¡Qué maleducado! ¡Ey! Franco. ¡Qué maleducado! ¡No! Yo pensé que No, Cuse, no, no. que Cuse era apodo o nickname, el nombre había sido. Franco, uno está bien de tu cabeza. No, la gente no está en tu No, casa. no respondió Cuse. Encima tu pelo te No, dice no todo. respondió. Vale, sí. Voy a buscar la foto del Peco, que Hija pelo de rojo. puta, qué loco está. Qué fuerte, yo no pillé. Ay, Marcos. Yo Es pensé que que alguien ay, que le estaba Franco. escuchando por ahí. Alcen el volumen del micrófono del dictador, dice. Vuela alto. Dios mío. No, lo que pasa es que nos movemos acá de acá para allá porque tenemos 4 mix. Por eso nomás de repente se escucha abajo. Epa, envió una foto. No. Envió una foto, Cuse. Envió una foto, Cuse. Rápido, poneme ya ahí ahora. Hace coque. Sí. Respuesta Buen Respuesta de Cuse. A ver, tirá pues la foto, Buen venga. pelo. Mamá, buen pelo. Buen culo. Buen culo. Me pitaba para desfilar. Llegó el mensaje de Cuse, ¿dónde está? Dice, le espero en Eduardito, decile, eso ya es cosa de puerco, dice. Hace una videollamada, Franco. ¿Qué? Está ahí afuera. Así empezó la serie You. No. No, ¿Qué hace, chicos. ¿Qué hace afuera? No, chicos, esto es mucho. Yo tengo miedo ya. Che. Si me pasa algo,
pongo... Escúchame No, bien, señor. No, ahí no. Por favor. Buen hopi metiste, ¿eh? Buen Buen hopi. Decí como buen culo. Dale, decí. Buen hopi. No, con más emoción. No voy a más decir, Buen porque eso hopi. lo dije de corazón, sinceramente. En el juego tenés que centrarte más. Hay en el audios, juego. hay audios. Poné. Pasión moquete, papá. No. No. A buscar otra cerrita. En palabras del dictador, sos un maleducado. Salame. Yo creo que Cerro ya tuvo su oportunidad ante Ameliano. ¿Cuántas oportunidades más quiere? El campeonato ya se está terminando. Dios mío. Franco es un mentiroso, dice Cuse. No vino, se fue al baño. No. Che, Acá está, ¿eh? Ahí está, en Eduardito ya está. ¿Quién? Que no se esconda, dice. No, yo tengo miedo. una ya. polo. No tenemos más que Ya decir. está. No, le estamos haciendo un con Eduardito. Bueno, que no. Ellos nos dan fiado, así que... Nosotros llegamos a la salida, cuídense todos, estamos acá con la barra de No, Cerro. yo tengo No, miedo no, ya. no, Yo no. tengo miedo. Yo no dije nada. Franco tiene 2 ladrillos en la mano. Audio, a Dale, ver. poné, hija, no hay lugar. Audio. Franquito, legalmente tenés que cortarte el pelo, hermano. Es un consejo que te damos todos los del chat. Yo sé que en tu cabeza vos pensás que tenés un estilo outsider, pero está más cerca de Añatora legalmente. Ese bigotito que tiene la señora que me vende choclo, mam. Gillette es la solución, full. O se escondió Franquito o ya se fue en Eduardito. Lleven cámaras fue. exteriores, dice. Cámaras exteriores. Para Miguel. Mi sueño es tener... Che, Nelson, ¿vos viste lo de Modric? Sí, tengo libreta. Que podría jugar en el Inter de Miami. ¿Qué opinión te da eso? No, creo que se vaya. Ujú. Porque él quería un equipo competitivo para preparar el último año previo al Mundial. Y hoy en día el Inter de Miami no es competitivo a pesar de los grandes jugadores que tiene. Es más, yo no creo ni que Messi siga ahí después del Mundial de Clubes. ¿Dónde lo ves? A Modric. O sea, Según algo- han dicho, él podría ser una opción el Getafe. Porque quiere quedarse a vivir el Madrid. Ah. Pero ¿dónde vos, como hincha, que lo siguió bastante tiempo, obviamente, a Modric, que lo ¿dónde, conoce. ¿dónde te gustaría verlo? Retirado. No con otra camiseta. Cheto. ¿Te dolía de ver con otra camiseta? No, pero no. ¿Y algo de su liga? Es que es una decisión del club no haberle renovado. ¿De Él, su él- país? él ofreció bajarse el contrato, él ofreció tener una preponderancia mucho menor en el equipo, pero para poder iniciar una nueva era tenía que cerrar la que estaba. Real Madrid Claro, no o sea, acostumbra a tener Queda, jugadores viejos. queda solamente Carvajal del equipo de las tres Carvajal. Champions. Imagínate, ¿Quién está lesionado? ya está a punto de recuperarse. Modric a Olimpia para ser suplente de Richard. Les dejo por hoy. Vení Sí. acá, Frankie. ¿Y si llama a Augusto? No, pero no puedo decirle que baje. ¿Qué? No podemos. No importa. Se está trabajando acá en un estudio. Quiero No dar puedo una- decir que se pare eso porque vamos Quiero a dar comer cosa. una aclaración de lo de mi pelo. Yo no voy a tener pelo por mucho tiempo pasado los 30 y quiero aprovechar la gran mayoría de tiempo que pueda. Y si tengo el pelo largo, no me reten porque quiero aprovechar hasta los 30 tengo para tener pelo, chat. Esa es la verdad. 100% real. ¿Cuánto tiempo te queda? No, y acá ya está empezando ya. El tema acá es. Yo tengo que tapar. Ahí se ve. No, y está empezando, Belén. Y tengo que aprovechar mientras tenga pelo. Es mi deseo. Y después cuando tenga pelo, cuando se me empiece a caer, voy a tapar tipo esos señores. Hasta que tenga así 3 rayas nomás. Así, por mi pelo, así. Esa es la verdad. ¿Y cuándo te vas a cortar? Me quiero dejar largo. O sea, estoy diciendo por capas. Primero acá arriba, porque el pelo largo pues no puedes dejarte todo el pelo largo había sido. Es por capas. Sí. Primero acá y después acá. Y esa es la idea. Jamie Vardy podría jugar en la liga, ¿eh? ¿Dónde jugaría? León En un Villarreal. Valencia. Esa onda, Valencia, Es Villarreal. objetivo de Valencia para el próximo mercado de pases. Informa de Sana. Para el violencia. ¿Qué opinas al respecto de En eso? mitad, Porque en salieron café. a hablar y decir que... No. Lo que detesta nomás. Ah, no. De toda la vida. Pero, No es por el tema Vini ni nada de eso. No. ¿Y qué opinión tenés por el tema de que se enojaron?
quisieron denunciar la serie de Vini. ¿Ya viste la serie de Vini? No. ¿Te gustaría ver? No tanto ¡Ey! interés. No me interesa, boludo. ¿Por qué, pío? ¿Tu jugador, güey? O sea que no es tan de Vini. Pero yo no voy a ver la serie de Vini, boludo. ¿Para qué voy a ver la serie de Vini? No vi The Last Dance de Chicago Bulls y voy a ver la de Vini. Y sí. Son cosas distintas. Me parece un gran jugador, pero de ahí a ver su documental. Yo... Entonces, se dieron vuelta las cosas. Raro está el tema. ¿Con quién? ¿Qué hubiera pasado si Vini era paraguayo, peruano o boliviano, que somos los reales discriminados en Sudamérica? Eso es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Que había sido, o sea, ahora Brasil es la víctima, pero realmente históricamente Paraguay, Perú y Bolivia, ¿qué somos? Tienen que agradecer que no estamos llorando como lloran otros. Pues el quilombo que realmente el paraguayo, el boliviano y el peruano puede armar por racismo. Es que ese Ahí es el verdadero quilombo que es se que puede ese es el armar. problema. Tenemos que llorar. Vos sí, tenemos, ahí vamos. tenemos que exigir, por supuesto. Vos sabés que acá Juan Denis expuso la lista de jugadores en fisioterapia en Cerro Porteño. A ver, Juan Denis. Javier Talavera, Javier Alan Talavera. Núñez, Guillermo Benítez, Gastón Jiménez, Tobías Portillo, Luis Vargas, Alan Benítez, Rodrigo Melgarejo, Abel Luciati, Alan Soñora, Carlos Favero, Bruno Valdés. Pero 12 jugadores, boludo. Luciati no salió de ahí nunca. Creo que... Luciati creo que ya es amigo del Jefe. jefe. La serie de Tito Torres es más que la de Vini. Ay, lo que dice Pedro y el decano. No, el No, decano. no. Muy fuerte el decano siempre. No. Che, pero... Nelson, esta pregunta dirigida a vos. ¿Hay un antes y un después si te viene un preparador físico que te ponga en condiciones? Si está la gente, mucha gente habla de Paulo Rosso, por ejemplo, en Olimpia. Que Olimpia, una maquinita. ¿Hay un puesto que te pueda hacer evitar lesiones dentro del club que Cerro Porteño no está gerenciando bien? Pregúntale al Barça. Pero ahí vos ya me agregué a hablar de otra cosa. No, ¿De pregúntale- los vendajes y no, eso no, o no? No. Espera, Ana, pregúntale al Barça. Pedri era un jugador que por promedio se perdía 20 a 25 partidos por temporada por lesión. Esta temporada tuvo un solo partido por lesión y fue por gripe. No se lesionó muscularmente. ¿Y vos crees que físicamente hay un equipo que haya trabajado con diferencia? No hay la preparación física acá en Paraguay, no. Es inferior respecto a lo que se ve acá. Los perros se quejan si se juega cada 3 días. O sea que... Pero la... ¿viste lo de Petengil, Nelson? Me Sí. puso medio nervioso que haya dicho que necesitan, que están jugando mucho, pero después viene un brasilero, te hace más y mientras vos jugaste un partido ellos jugaron 3. Sí. Yo creo que todas las declaraciones de Petengil en esa entrevista han sido una más desacertada que la otra. Después tiró que se perdió mucha mística y él no está apoyando el oficialismo y que cambiaron mucho las cosas, pero él no sigue ahí al lado. Y él es el que apoya al oficialismo. Claro, o sea, ser agente de cambio formando parte del problema barra solución, no lo veo. Y quiso tirar agua para su canasto y terminó pegándole al que apoya. Raro, Vi lo que respondió Rejala. Había sido por Rejala, tenemos ese portal en el celular para tener la cédula, según su Twitter. ¿Qué dice el chat? Encima... La previa del partido. ¿Es el claro ejemplo? Bueno, dejen de pelearse ya el chat. Aguante Yaguarón, Coque dice 48 Yaguarón. Sí, aguante, Yaguarón, Grande. ¿Vos crees que... ¿Por qué tanto se habla de Olimpia con Pablo Rosso que realmente era diferente el tema? ¿Y por qué? Hizo un trabajo... Él es Y Olimpia tenía muy buen trabajo. Olimpia, ese equipo estaba muy bien trabajado físicamente. ¿Vieron que ganamos la Youth League? Había sido Paraguay Sub-17, tenía 2 equipos paralelos. Uno compitiendo en la Argentina, en la hexagonal, y otro compitiendo, creo que fue en Suiza. Eso lo había explicado Paulo Rosso, justamente, que está a cargo de ese... Están haciendo bien las cosas los Sí. pibes. Salieron campeones en diferencia de 3 días. Es que tiene mucho que ver justamente el preparador físico que tenés. Youth League jugamos contra Malasia, Suiza y Nueva Zelanda, y creo que estaba Nicaragua, Honduras y el otro hexagonal, y salimos campeones de los dos. Después la sub-23, sub-17, estamos haciendo un buen trabajo y realmente de la mano de Rosso estamos haciendo bien las cosas en formativas por lo menos. Ahora mismo Paraguay es la mejor selección en formativas lejos. Paraguay
por diferencia, sub-23, sub-20, sub-17, sub-16, sub-15 y sub-14, todo lo que es formativas, Paraguay está un escalón por arriba de todas las selecciones. Sí. De todas las selecciones. Y es, creo que gran parte gracias al trabajo del profe Pablo Rosso. Totalmente, totalmente. Yo creo que, mira, los equipos de nuestro país, ahora por ejemplo Cerro Porteño con 12 jugadores en fisioterapia, eso no puede ser, es demasiado, es bastante realmente. Pero bueno, hay que ver qué acontece, por ejemplo, con algunos jugadores que ya están, ya dos partidos jugaron. Para mí Abel Luciati es un jugador que no puede estar más en Cerro. Y les pido mil disculpas, pero no puede estar más en Cerro. No, yo creo que lo de Luciati va a salir en algún momento, ¿verdad? O sea, obviamente, ¿él cuánto tiempo tiene contrato con Cerro? No sé de cuánto es. Me imagino que por un año más le Por ficharon. un año, y bueno. Espero, ya te digo ahora. Espera que termine el año y lo dejas libre. O en Pero todo caso, es muy dale a triste préstamo, lo de pero Luciati. no. No te pueden infiltrar así. Después quisieron comparar con Nani. Y después quisieron comparar con Benedetto. Benedetto por lo menos jugó, hermano. Benedetto Que por lo lo de menos. Luciati es. 2 partidos. Tres no jugó él. 2. 2 jugó. 10% de los minutos jugados. Casi nada. Amigo, nada. Llega gratis de Lanús. Y no sé hasta cuándo tiene contrato él, la verdad. Me preocupa mucho. Luciati es director del departamento de fisioterapia. No, jodidísimo el Luciati. La verdad que es muy... Es triste. No enchufaron, hermano. Sí. Lo enchufaron. ¿Él de dónde vino? De Lanús. Gratis. Sí, ¿qué? Y sabes lo peor de todo, que Ronaldo Jesús se fue a Lanús. Se fue a Lanús. Y vino Luciati gratis. ¿Cierto? ¿Qué pasó, Cuse? Decime. Dice, Franco no se puede ni almorzar de vos, patotero. Hasta el chino que está acá casi se atragantó. Mal educado. ¿Le encontraste Chino bien? estaba ahí en Evarito. Ah, Chino. Sí, le conoces a todo, Cuse. Demasiado quiero una foto contigo, Cuse. Malo sos. Coque es Dameliano, el Juliano Nungapio es bueno. El Pio Giovanni. Giovanni Bogado es bueno. Es bueno. Es bueno. Ahora, ofensivo. hay que ver si tiene lugar en el club también. ¿Por qué no hay todavía humo de Cerro? Y es difícil todavía. Yo creo que Cerro va a estar más enfocado en el campeonato antes de que tirar humo ahora. Pero tenemos que planear ya, nos faltan jugadores. Obvio, pero yo ¿Qué creo... jugadores podría traer Cerro? O sea, de vuelta a Y préstamo si tenemos unos vos cuantos. sos el director deportivo, ¿qué jugadores traes? ¿Qué le falta a Cerro? ¿Qué le falta a Cerro? Es la pregunta. Para mí, Cerro Porteño abajo está bien, ¿eh? ¿Y en el medio? Bueno. En el medio, si no tenés tanto lesionado, en teoría también estás bien con Gastón Jiménez y un par más. Para mí Arriba, tenés que traer un reemplazo para Chico Acosta. Sí, un delantero es lo que más necesita. Un delantero con necesitamos. urgencia. Aguayo y Turbe no te aguantan tampoco, hermano. Mira lo que dice Cuse. Acá lo que no se le quiere ni un saludo cuando pasa. ¿Eh? Era un Sí, infiltrado. Pero Cuse nunca... ¿A vos te saludó Cuse alguna vez? No, yo no sé quién es Cuse. Y a mí tampoco me saludó. Mentiroso es. Es un mentiroso, Cap- sos mentiroso, Cuse, ¿eh? Capaz le saludé y no sabía quién era Cuse, pero es un personaje secreto, pues. Ah, puede ser, ¿eh? Delantero Puede no ser. falta. Delantero falta. Y un mediocampista podría llegar a faltar, pero un creador de juego, porque había sido Soñora, no creo nada. ¿Se fueron? ¿Eh? ¿Se fueron los dos? No sé. Diego León se va a Gina Brasil, lateral izquierdo deberíamos ver también. León se va. Diego León se tendría que ir. El León que ya cumplió la mayoría de edad, León va a ¿eh? ir. No hay León se caso. va a ir. Entonces, le cuento ya a ustedes acá al aire. Nos quedamos para hacer Qué bola eso, la Cuse. fotito. Hoy va a ser. Sí, hoy va a ser. Dale, va a ser. no hay problema. Porque se vienen cositas. No hay problema, se vienen no hay cositas. problema. Se vienen cositas. No hay ni un problema con... Vos sabés que Pérez me llamó la atención, creo que fue un... ¿Pérez? Vamos. Pérez. ¿Quién es Pérez? Pérez. ¿Quién es Pérez, dije. Pérez. Pérez. ¿Y quién es Pérez? Matías. Matías Damián Pérez. Claro. Sí, pero vos dijiste Pérez. Pérez me llamó la atención. Ah, a mí me gusta mucho en la mitad de la cancha a Matías Damián Pérez, sinceramente. Y no sabía que podía jugar de ahí. Vos sabés que me gusta mucho más. Está rindiendo bien. Vamos a hablar de las altas y bajas del Cerro Porteño, quiénes funcionaron y quiénes no, ¿verdad? Porque Dale. creo que en Olimpia, de todo lo que hablamos, funcionaron 2, 3, que era una media de 20%, y Cerro no está muy alejado de eso. Mira, ¿quiénes llegaban a Cerro Porteño? Matías Damián Pérez, ¿aprobado o desaprobado? Aprobado. Aprobado. Chat.
Matías Germán Pérez aprobado. ¿Aprobado? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo también he aprobado. Gustavo Velázquez. Y Aprobado. Aprobado. Es Gustavo Velázquez. Aprobado. Abel Luciati. Desaprobado. 1. 1, aplazado. Febrero. Cuse, cierto. Cuse me regaló una curita porque después del clásico nos rompieron. Cierto, me acuerdo de vos. Bruno Valdés. Jugó. Aprobado. Aprobado. No, desaprobado. Bruno Valdés. Aplazado. Aplazadísimo. 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 Defensa. Dani mal. Rivas. Aplazado. Volvió el préstamo aplazado. Mal, le dieron oportunidad y no pudo aprovechar. Guillermo Benítez. Relativamente bien. Miti. Si es 10, le doy 4. 0,5. Gastón Jiménez, por lo que jugó. Aprobado. ¿verdad? Aprobado. Soñora, Amarilla. 1 en libreta. No, Malo. señora. 1 en la libreta. Sí. ¿Qué más tenés? Jonathan Torres. Aprobado. Chico Acosta ya había venido antes, pero desaprobado. Y Araujo, que ya había venido de antes, ahora había sido. No era tan malo. En teoría, Cerro hizo mejor fichaje que Olimpia. Y sí, o sea, no, pues lo Olimpia no puede ni comparar. Olimpia hizo muy malos fichajes este mercado de pases. ¿Cuántos fichajes hizo Cerro? Y 7, 8. De las cuales rendían 4. Y Un 40%. 40, casi la mitad. Un 40% más o menos te rindieron de los de... Ahí te dicen, Benítez es un desastre. Morel no llegó ahora. Morel no llegó ahora, Morel ya estaba. Torres 10. Torres 10. bajó muchísimo el nivel, chat. Torres bajó mucho el nivel. Para mí, Torres, de lo que era a lo que es ahora, ya inclusive lo vimos de suplente. Araujo. Y Araujo no sé con qué vara medirle. Por eso, o sea, es difícil otra vez poder tratar de medir quién estuvo bien en Cerro y quién no. No, imposible. Jodidísimo. Ay, Gatito. qué complicado Cerro Porteño. Vamos a ver fútbol en su ratito. Dale. Me gusta. Leguizamón fue el único fichaje que hizo bien Olimpia. Y, tío, para mí Javier Domínguez tiene mucho potencial también para que... No está para que malo, lo- Javier Domínguez. No No es es malo, malo, Javier. por sí luego no es malo. Tuvo un inicio de temporada buena, bajó el rendimiento, como todo el equipo lo bajó el rendimiento, pero yo creo que Javi Domínguez es un jugador que si lo tenés lo puede hacer bien. Derly Rodríguez, dicen los otros. Complicado Derly Rodríguez. Sí. ¿A qué? Poné... El de Adivina, como siempre. Adivina va a ser aburrido. Sí, pero tenemos 18 rachitas ya con ese. Bueno, vamos a jugar Adivina. Ahí está. Un ratito. Sí. A ver. Pires. No. ¿Quién puede haber jugado con Pires? Pires. De otro más será. Pires en el Arsenal. Selección francesa. Sol Pones... Bueno, Sol Campbell. Campbell. Sol Campbell. Ahí está, Sol Campbell. Del Piero. Pires del Piero. Zidane. Con Z. Zidane, ahí está. Makelele. Makelele. Bueno, un francés sí o sí. O el Real Madrid. Lilian Thuram. Thuram. THU. Ahí está, Lilian Thuram. Emmanuel Petit. Ah, no. Ocampos. Emmanuel Petit iba a decir, pero... Pires del Piero, Makelele, Lucas Ocampos. En River, no hay 13 Trezeguet. 3. 3C. Ahí está, David. David Trezeguet. Los perros. ¡Oh! Ocampos. Pone Fútbol Grid Fútbol leyenda. El más difícil vamos a jugar con Nelson. Legend. Legend, a ver. Ok, Di María. Arrancar Manchester United PSG. Manchester United Arsenal, puedes poner Van Persie. Pone Mikel Merino. Español del Arsenal. Sí. No, Merino no va a poner. Merino me va a poner. Merino. Everton y Arsenal pone Arteta. Arteta. Mikel Arteta. Pone Everton y Arsenal.
Ahí. Pone Español en la Lazio Pepe Reina. Ander Herrera. Sí. Y Pepe pone Pepe Reina. Pepe Reina. Pepe Reina. ¿Solamente es jugadores, ¿verdad? ¿O es técnico también? Reina, ahí está. No, solo jugadores son. Porque Everton y PSG hizo Ancelotti. Este loquito que lastimaba todo en el United y la Lazio. El que era medio... Stam. No, Stamp. es- No, el pelado. Era muy Stamp. Exacto, el pelado Stamp. Stamp. Ahí está. Stamp. Ese Jab Stam. Jab Stamp. Sí. Ahí. La momia. La momia. Gueye, Everton, PSG. Gueye. Güeye. Griega, Güeye. Ahí está. Idrissa. Idrissa Güeye. Y Lazio Everton. Pensemos esto, lo perro. Lazio y Everton. Pedro, no, pero Pedro no jugó en el Everton. Pedro jugó en el Chelsea. Lazio, Everton. Barkley no jugó en el Lazio. Ross. Ross. ¿Proa? No, no era. Se fue, pero no fue ahí. Jugador que jugaba en Everton y en el Lazio. Es muy jodido. Un italiano en el Everton. Kevin Miralas. Lucas Digne dice acá uno. Lucas Digne. ¿Por no puedo Digne? Digne no jugó en la Roma. Sí, jugó en la Roma, pero no sé si... No. ¿Viste? Digne jugó en la Roma y Everton, no en la ¿Qué, Lazio. qué Míralas? Míralas, pone. Míralas. Pues Miralas no sé si jugó en... Míralas. Ahí está. La Lazio. Chino Inmóvil. No. McGiddy. Magui Spim. Claro, MC es. MC. No, no aparece. El Magui Spim. ¿Ahora? No aparece Luis Zaha. Zaga. No, Paul Gascoigne. S-A-H-A. Gascoigne puede ser. Gascoigne. Ahí está. Creo que juegan los dos. Sí, Paul Gascoigne. Luis Alberto dice el chat ahí. Luis Alberto. Otro. Rápido. ¿Cuál es tirar el son? ¿Cuál jugarías vos? Ese top 10 es bueno. Top 10. Top 10 top buenísimo. 10. Ese es tu palo. Sí. Top 10. Top 10. De parte sería ventas. Ventas. El Ventas. francés sí o sí es... Poner primero Laporte. Llorente. Sí, con Elle. Llorente. Fernando. No está. Bueno, arranquemos con Laporte. La Porta. No, Laporte. No. Ahí está, ese. Javi Martínez al Bayern por 40 millones. Javi Martínez. Javi Kepa. Martínez. Kepa sí o sí viene. Kepa. El número 1 lo Kepa. Kepa se fue por la cláusula. Kepa Rizabalaga. Número 1 sí o sí. ¿Francés? No. Yo pensé que era Laporte el francés. No, la Pero Porta es español, pero no nacido en Francia. Sí. Tienes esos jugadores que son de la zona vasca. Ander Herrera. Ander Herrera. Ander Herrera. Bien, chat. Ahí está, sí. Iñaki. Iñaki Williams. No puedo, espera. Y Sarazu del francés. Iñaki nunca fue vendido. Perdón, el otro, Nico es su tampoco hermano. sigue en el club, no. Iñaki, ¿yo dónde terminó Iñaki? Nico y Iñaki siguen. Lizarazu dice el chat. Lizarazu. Vicente. Muy bien, Lizarazu. Bien. Lizarazu. Y no conozco más, che. No seas jodiota. Bernat y Yeste. Bernat. Juan Bernat. Juan ¿Tú Bernat. con el Bayern él? Sí. No. Nunca hubo Yeste con Y. Muniain. Muniain. Aduris. Pero Muniain se fue a gratis. Del horno dice el chat. Muniaines. No, Muniain. No, No, se fue gratis. Muniain. Iker. no, Iker. no es. Pero no, se fue gratis. Del horno. Asier del horno. Del horno. El horno. No, con H, amigo. Asier. Aditz Aduris. Aduris, vamos a poner. Aduris, por ahí. Ahí está. Aduris. Aduris. Querro. Pedro Porro. No. No. Pedro Paul no estaba ahí. Pedro Paul no era de ahí. Escursa. ¿Quién es Escursa?
No, ya, creo que perdimos este, ¿eh? Sí. No. Declaramos nomás, Tres ¿no? nomás ya falta, boludo. Y hay tiempo. ¿Y quiénes son jugadores de Atlético así míticos? Este que se fue. No, el del Atlético, Raúl García. Raúl García, puede ser. Ah, no, pero él fue después. No. Él fue después del Atlético. No es que. Él fue del Atlético y después venía al Atlético. Escursa, dice. Escursa. Es K. ¿Sabes quién Ahí puede está, ser? Escursa. Javier Escursa. Yuri. Bien. Yuri, lateral. Yuri. Buscamos Yuri Berchiche. Yuri Berchiche. Se fue al PSG. No. Está. Núñez, dice el chat. ¿Quién Núñez? Unai Núñez. Sí. De Marco, lateral. 10 que jugaba. Ese que. El de Marco era lateral. Oscar de Marcos. Ah. Gerray Álvarez. Geray fue el que tuvo cáncer. ¿Y él no se le vendió? Sí. Tuvo cáncer. Geray. ¿Se recuperó? Con Y. Sí. No está. Y sos nomás ya. Esperá, falta uno. Dios, qué ansioso sos, boludo. Y para otro más, Dios. Te falta uno, boludo. Unai Núñez ya puso uno y Ya puso, no está. Julen Guerrero nunca se fue al final, ¿verdad? Sí, le buscó muchísimas veces. ¿Quién puede ser? ¿Alcorta? No está lo. Sí, no vendía caro. Busca. Ah, no, ese era del. Miquel San José. No. No. Javi Martínez se fue. Perdón, ¿cómo se llama este que está en el Barça? Íñigo se fue gratis. Pero pronto Íñigo. Pero era real. Él estuvo en los dos. En los dos estuvo. Ponemos Ayrton Caranca. Ayrton. Claro, el Ayrton asistente Caranca. de Mou. Aitor. Caranca. Bien. Sí. Él debutó en el Atlético. Fichó al Madrid. Fútbol Pyramid Pyramid Fútbol Pim. Vamos por ahí, Pastor. Ese es bueno, pues tenemos que ver cómo se juega bien. Tenemos que evitar. England. No. Tenés que marcar quién es el impostor. Capitán de la selección inglesa, debe ser. Sí. Hija, que todos podrían. ¿Walker? Trippier. Para mí que es Hart. Hart no fue. Hart. Kyle Walker fue. Y yo creo que no. El menos pinta de capitanes. Gerard. Trippieres. Trippier. ¿Y ahí? Los tres, esos tres. Ah, que no hayan sido. Sí. Henderson fue capitán. Hendo pudo haber sido. Beckham sí. Avoid dice que evitemos los impostores. Seleccionemos todo menos los impostores. Hay que evitar. O sea, hay que Sacar nomás Hart. Saca Hart. Saca todo. Saca todo. Bueno, pone Beckham, Henderson, Hart, Henderson, Hart. Scholes, Shearer, Gerard, Gerard, Ferdinand. Carry. No. Carry. Sí. Sí, ahí. 5, 2. Ay, bueno, y Hart y Scholes nomás. Dos importos. Y Harry y Scholes no fueron. O sea que. Sí, y Carrie y Walker sí. No entiendo, No, muy complicado. no de jugar. entiendo. Estos, Shatter, Ferdinand, Gerard, Henderson y Beckham eran, pero solo seleccionamos Hart y Scholes que no eran. Uno más, rápido, para cerrar. No, uno. El de las conexiones. Sí. Ese es bueno. Ahí, arriba. Ya. Arriba a la derecha. Uno más, ese. Ahí. Es normal. Pues, a ver. Ok, este va jodido. Thuram, Zanetti, Icardi, Materazzi, Martínez. Zanetti, Hay muchos jugadores del Inter. Materazzi, Zanetti, Martínez. Jugadores de Serie A. A4 tiene que ser, ¿verdad? Pero todos son Serie A igual. No hay un- Materazzi, Zanetti, Martínez. Abajo, Martínez y Ronaldo. Icardi también estuvo en. ¿Y Proa? 3. Ah, 3. Bueno, sacale a Ronaldo. No, saca la Materazzi, que es el único italiano que no es latino. Ronaldo Icardi. Sí. Ronaldo Icardi. Ronaldo y Cardi. Manda ahí. Saca Saca la Zanetti y ponle a Thuram.
Todos delanteros del Inter. Es el otro hermano, ¿verdad? Pasa que Ronaldo no usó el 9 en el Inter, usó el 10. Rivaldo. Rivaldo no jugó. No, ya sé, por probar. Ahí no tenés. ¿Sería? Tiene que ser de a 4, ¿verdad? Sí. Tenés 4 balones de oro ahí. Sí. Ronaldo, Del Piero, Rivaldo y Van Basten. Prueba eso. Está bueno eso, bien eso. Rivaldo. Rivaldo. Del Piero. No, el Piero no No es lo fue. que sí, no me yo. Creo que no, nunca el balón de oro. Mandá igual por si acaso. Mandá igual. Creo que no. Bueno, y probá. Bueno, tenés 3 balones de oro ahí tenés. 3 balones. Bueno, probá Martínez y. No, Van Capitanes del Inter, dice el Zanetti, chat. Zanetti. Zanetti, ahí está, Zanetti. Probá ese. Y uno no No, es. sacar la Rivaldo y poner a Materazzi así. Eso hicimos. No. Materazzi, capitán del Inter. Ahí está. No, y ahí te digo, hay uno, esos tres también, Martínez, Ronaldo y Zanetti. Falta uno que no es. Mira, este es lo que pone Junior. Escamaca, Calafiori, Chiesa y Materazzi, Premier League. Proba ese. Interesantísimo. Scamacca, cierto. Materazzi. Calafiori, que está a la derecha. Y Chiesa, abajo a la derecha también. Es que técnicamente Minamino también jugó en la Premier. ¿Anda? Bien. Correcto, bien. Por nombre también. Italianos en Premier, bien. Por nombre también puede ser, pero no. Javier, Zanetti, Raúl. No se llama Javier. Ok, quedamos que Martínez, Ronaldo y Zanetti eran uno. Y agregarle Icardi. Espera. Manda Ahí, ese. ahí tenés. Ahí que No, hables tranquilo, Milan Inter Captains. Después tenés. A Mira, Mino. Raúl Del Piero, Van Basten. ¿Sí? Sacar a Minamino. Rivaldo y Del Piero. Ahí está. Goleador de la Champions. ¿Y eso qué ha de ser? Jugaban en Mona. Ah, Ahí está, chau. bueno, nos vemos mañana, gente. Bueno, no, no, el lunes. Mañana, y mañana para el partido.